Buenas noches. 1 de cada 4 euros es el balance de lo que genera en Canarias la economía sumergida. ¿Es un reflejo de la situación precaria que hay en las islas o estamos siendo cómplices de este fraude? ¿Tú eres masajista profesional? Sí, más o menos. ¿Me habían dicho que arreglaban coches? ¿Quién te dijo que era por aquí? Bueno, pues si te digo que estás arreglando coches. Esta semana también hablaremos de política e inmigración. Por un lado, Pedro Sánchez ya tiene vía libre para afrontar una investidura, solo le queda conseguir los apoyos necesarios. Y por el otro, al drama migratorio de los fallecidos camino del archipiélago se suma la falta de medios para acoger a todos los migrantes. Lo vemos todo en unos minutos. Buenas noches y bienvenidos un jueves más al Enfoque. Atención, miren estas imágenes. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Eres el chico del anuncio? Sí, ¿qué tal, soy? ¿Qué tal? Encantado. Mira, al final pudiste traer el vehículo. No, porque pensaba que iba a salir del taller hoy, pero lo van a tener un par de días más. Yo no tengo carnet ni nada, entonces pues lo voy a poner a alquilarse por si a alguien le interesa un alquiler así. ¿Tú me harías un contrato? ¿Firmaríamos algo? Yo no quiero hacer contrato, la verdad. Si quieres apalabramos un precio o lo que sea y me pagas lo que pido por el coche al mes y lo usas. ¿Tienes seguro el vehículo? No, asegurado no está, pero bueno, ya si te interesa y tal, le sacas tú un seguro. Bueno, es parte del reportaje que vamos a emitir a continuación. El trabajo irregular o negro, como se conoce comúnmente, es uno de los grandes problemas de nuestro archipiélago. Incluso nos encontramos también con empresas, con negocios que operan sin tener ningún tipo y sin haber superado ninguna licencia de actividad, incluso sin haber superado ningún control. Por ejemplo, en los temas o todo relacionado con la alimentación. Enseguida vamos con este tema, con este reportaje, pero antes vamos a saludar, como siempre, a los invitados que tenemos esta noche con nosotros en El Enfoque. Paco Pomares, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? También Juan Luján con nosotros, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenida también Aida Martínez, buenas noches. Buenas noches. Ana Martínez también, bienvenida, buenas noches. Jesús del Amo, buenas noches. Muy buenas noches. Y cerramos también esta lista de invitados con Jorge Betancourt. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, estábamos hablando, la economía sumergida es un problema en Canarias. No es sencillo, pues calcular lo que representa en la economía del archipiélago, pero sí hay algunas cifras sobre la mesa. Se calcula que alrededor de 13.000 millones se van por ese agujero. Eso es alrededor del 28% del Producto Interior Bruto del archipiélago. Dinero que no pasa por los trámites fiscales, que no se recauda y que genera, ya lo saben, un problema para las arcas públicas. Pero no solo esto, también trabajadores desprotegidos, pues negocios que hacen competencia desleal. Lo vamos a ver todo en el siguiente reportaje. Ilegales. Muchos negocios burlan la ley. Son establecimientos sin licencia, que incumplen todo tipo de normativa o profesionales sin titulación que además no pagan impuestos. Los beneficios económicos que obtienen pueden llegar a ser mayúsculos. Pero más allá de ese lucro ilícito, cuando acudimos a estos negocios estamos poniendo en juego mucho más que nuestro dinero. Porque no hay secreto. Si unos ganan dinero de forma ilegal, otros pagan las consecuencias. ¿Quiénes? Nosotros, los usuarios. Las guarderías a las que llevamos a nuestros bebés no son siempre legales. En Canarias muchas operan sin los permisos de educación o con personal sin la debida cualificación. La das de alta como actividad, pues de lo que se trata, una guardería. Otra cosa diferente es que sea reconocida por la Consejería de Educación. La fiebre por estar más guapos y aparentar más jóvenes ha impulsado la aparición de clínicas y centros de estética, pero con ellos también han aparecido los amigos del dinero fácil, con consecuencias en muchos casos dramáticas. No solo se enfrentan a riesgos estéticos que puedan quedar mejor o peor, cosas que tienen solución, sino a riesgos que pueden causar incluso muerte. Uno de los sectores donde más ilegales se detecta es el de los talleres mecánicos. 2 de cada 10 negocios de este tipo no están en regla. ¿Qué riesgo acarrea llevar nuestro vehículo a uno de estos talleres ilegales? Me habían dicho que arreglaban coches. ¿Quién te dijo que era por aquí?
Bueno, pues si te veo que estás arreglando coches. ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde debemos acudir para evitar ser víctimas de este tipo de negocios ilegales? ¿Puede tener consecuencias para los consumidores? La ilegalidad del que le vende no puede repercutir en usted que de buena fe está comprando un producto. Detrás de los negocios ilegales solo hay un fin económico: hacer dinero fácil, cuanto más mejor, y evitar pagar impuestos. Se calcula que la economía sumergida en Canarias supone unos 13.000 millones de euros, un 28% del Producto Interior Bruto de las islas. ¿Cuáles son los negocios ilegales más habituales? ¿Cómo podemos detectarlos? ¿Hay formas de controlarlos? Algunos de estos negocios pueden causar daños irreparables. Hace unos meses, en La Laguna, un grupo de padres y madres denunció a un centro infantil por supuesto maltrato a los bebés. No tenía licencia. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Sabemos que hay centros infantiles que están reconocidos por la Consejería de Educación, sí, otros que no. En este caso, este no está reconocido. Y queríamos un poco conocer, pues, cómo es posible que un centro sin estar reconocido por la Consejería tenga sus puertas abiertas. Yo como mucho te puedo dar el número de la directora, porque... No, por eso, si me lo pudiera facilitar, sí, me gustaría hablar con ella. Como han podido comprobar, el personal del centro no ha podido facilitarnos información, pero sí nos ha dado el teléfono de la directora, a la que vamos a llamar ahora para ver qué tiene que decirnos. Buenas tardes. Sí, hola. ¿Es la directora de un centro infantil? Sí. Hay mucha gente que dice que al no estar reconocidos, bueno, hablamos de centros ilegales. ¿Es esto cierto? Sí, verdad. Sí, que no es una actividad clandestina, porque muchas veces incluso lo dicen así, ¿sabes? Y no lo es para nada. Vale, pero ¿y si no están autorizados por la Consejería de Educación, cómo pueden estar abiertos? ¿Tienen los permisos en regla? La de alta como actividad, pues de lo que se trata, una guardería. Otra cosa diferente es que sea reconocida por la Consejería de Educación, porque que luego ya digamos que tienes que hacer lo que lo que la Consejería te pide para poder después prestar las ayudas estas que ellos prestan. O sea, pero no quiere decir que no sea legal, como tú dices. Vale, pues muchas gracias. Pues esto es lo que nos decía la directora de este centro. Ella asegura que son legales, pero nosotros queremos dejar claro que a pesar de esto, al no estar reconocidos o autorizados por la Consejería de Educación, no siguen el plan pedagógico de la propia Consejería ni se someten a los controles rutinarios de la misma. En este contexto nosotros también hemos querido conocer cuál es el funcionamiento de esos centros infantiles que sí están autorizados. Hola Marina. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por atendernos. Tú sí cuentas con esa placa de centro infantil autorizado por la Consejería de Educación. ¿Qué requisitos hay que tener para tener ese distintivo? Aparte de los requisitos del personal, que es una maestra de educación infantil y técnicos especialistas, las condiciones físicas del edificio, que serían los metros cuadrados y el patio. ¿Qué te parece si mientras seguimos hablando un poquito del tema me enseñas las instalaciones? Vale, correcto, vamos. Yo te quiero preguntar por esos otros centros infantiles que no están reconocidos por la Consejería de Educación, pero que aún así tienen sus puertas abiertas al público. ¿Son legales estos centros? Están operando con una licencia municipal, pero eso no quiere decir que sean centros legales. Para ser un centro legal en este sector del 0 a 3 hay que estar registrado en la Consejería de Educación. O sea, o una cosa o la otra. Pero nosotros hemos hablado con algunos de esos centros y nos han dicho que ellos son legales, que tienen todos sus permisos y que pese a no estar reconocidos por la Consejería de Educación, su actividad es legal. ¿Qué opinas de esto? Para establecerse como un centro educativo y estar dando actividades educativas a niños de 0 a 3, no, porque al no estar en la consejería no están reconocidos para estar haciendo esa actividad. El estar en la consejería es lo que te respalda a ti como centro y es lo que nos respalda de cara a los padres que estamos haciendo una actividad para la cual estamos autorizados. Si esos centros cerraran, ¿habría suficiente oferta para cubrir la demanda? Hombre, yo creo que no, pero de todas maneras el cerrar no sería la solución. Yo creo que la solución es que la consejería hiciera algo porque esos centros pudieran entrar en el sistema. Al día de hoy no tienen inspecciones de sanidad ni inspecciones de la Consejería de Educación y en este sector tan delicado con estos niños tan pequeños yo creo que como mínimo deberían estar un poco controlados.
Además de en estos centros, los padres tienen la opción de dejar a sus hijos con una canguro. En ocasiones son personas sin titulación que las habilite para cuidar niños y ofrecen tarifas más económicas que los centros legales. Sí, hola, llamaba por un anuncio que tiene puesto en internet en el que se anuncia como canguro. Ajá, sí, soy yo. ¿Y cuáles son los servicios que ofrece? Yo estoy abierta al cuidado de niños, que los padres me indiquen. ¿Y cuál es la formación que tiene? En primer lugar, soy madre. En segundo lugar, lo primero que hice para poder estudiar fue puro cuidar niños. Sí, bueno, yo en verdad es que buscaba una persona que quizás tuviera una formación más orientada a la educación de mi hijo. También tengo experiencia en guiarles con sus tareas y en ayudarles en el aprendizaje, porque de hecho he estado con niños con retraso. Si el niño no tiene retraso ni tiene nada, me es más fácil. Ya volveré a contactarla, ¿vale? Ok. El cuidado de las personas mayores también es caldo de cultivo para este tipo de anomalías. Entre los casos más llamativos de los últimos años está el de una residencia situada en Escaleritas, la Casa de los Horrores, así la apodaron algunos medios. Fue clausurada en 2012 por presuntos malos tratos verbales y no ofrecer los cuidados mínimos en función de las patologías de los ancianos. Así narraba la situación una de las usuarias horas después del cierre. Me levantaban a las 6:15 o más tardar a las 6:30 de la mañana y me duchaba, y hasta las 8:30 o pasadas o cuando a ellas les ocurría me daban la comida. Pero la proliferación de residencias que no cumplen los requisitos legales sigue vigente. De hecho, el gobierno de Canarias ha cerrado en los 2 últimos años 8 centros tras detectar irregularidades. Lo que nos está pasando es que esos espacios ni siquiera son residencias, no están acreditadas, no están en los registros propios del Gobierno de Canarias. Algunas ni siquiera han pedido acreditarse, de manera que no conocemos su existencia hasta que denuncian muchas veces los propios familiares desesperados que han tenido que recurrir a esos centros, y cuando ven cómo están las cosas es cuando nos avisan y el Gobierno de Canarias actúa. Hasta algo aparentemente inocuo, como un masaje, puede tener consecuencias negativas en nuestra salud si la persona en manos de quien nos ponemos no posee los conocimientos y la titulación necesaria. Queremos conocer cómo trabajan estos masajistas ilegales y qué medidas utilizan. Por eso, este hombre nos va a servir de gancho antes de entrevistarnos con una de estas mujeres. Hola. Hola. ¿Dan masaje? Sí. Mira, ahí está. Sí, 20 euros, 30 minutos más o menos. ¿Tu turista o tu vida aquí? Sí. ¿Turista? Madrileño. Madrid. Madrid, yo sueca. ¿Notas algo ahí? Un nudo. 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 Contractura muscular. ¿Tú eres masajista profesional? Sí, más o menos. Sí. Bueno, ya hemos visto y escuchado lo suficiente, vamos a entrevistarnos con esta mujer. Vamos, que se va. Hola, perdona, ¿sabes que lo que estás haciendo es ilegal? ¿Tiene usted licencia municipal para practicar esta actividad en el espacio público? ¿Usted tiene? ¿Me puede enseñar ese documento? No. ¿Lo tiene o no lo tiene? No tiene, no. ¿Usted podría darnos un ticket por el servicio que ha hecho a esta persona? No es posible. Esta es la crema con la que ha estado realizando el masaje a nuestro cebo. Como ven, es un producto comercial que se puede adquirir en cualquier supermercado. Usted no se ha lavado las manos antes de practicar el masaje, sinceramente. Tienes necesidad de trabajar. You speak to the wrong person. I am just a normal mother. I just work here to help people. Bueno, ahí se va esta mujer que, como ven, ha estado dando masajes a nuestro cebo. Conchi, tú eres secretaria del Colegio de Fisioterapia de Canarias. ¿Qué riesgos corremos con imágenes como las que acabamos de ver? Bueno, en primer lugar, las condiciones de salubridad que se dan en una playa no son las adecuadas para hacer un tratamiento. Con el caso del masaje terapéutico, entendido como una técnica de tratamiento, debe ser hecha por profesionales sanitarios. ¿Puede correr riesgo nuestra salud? Ponerse en manos de una persona que no tiene ni los conocimientos ni tampoco está habilitada legalmente es un riesgo
bastante grande para la salud. Las únicas personas habilitadas para hacer un tratamiento por medios físicos a un paciente somos los profesionales sanitarios, en este caso los fisioterapeutas. ¿Vale? No te conviertes en profesional sanitario por hacer un curso en una academia. La obsesión por la imagen ha llevado aparejada la proliferación de centros donde se hacen tratamientos estéticos de todo tipo, como la manicura semipermanente o la pedicura spa. Un terreno abonado para los que ven un boyante negocio y se adentran en él sin la titulación ni formación necesaria. Hola, buenas. Yo me quería quitar la cutícula, etcétera. Pero también hacéis lo de los pies, podología y todo eso. Sí. Se sacan uñero, uñas encarnadas. Tengo dos tipos de pedicura, la pedicura normal y la pedicura spa. En las dos pedicuras yo te saco lo que es cutícula, te lo dejo bien limpio y te lo esmalto. O sea que me puedes hacer todo, no solo pintar, sino que me puedes arreglar todo. El podólogo me dijo que es que eso solo pueden hacer ellos. Bueno, ellos van a decir eso porque a ellos les conviene. Por ejemplo, aquí viene gente que van a quererse sacarse un ojo de pollo, te cobran 50 euros y no le sacan nada, vienen aquí, yo les saco más. Pero, por ejemplo, aquí viene muchísima gente con las uñas encarnadas, yo se las saco perfectamente y sin salir sangre ni nada. Y aquí está todo bien, tal. Todo con alcohol. Solo con alcohol. Claro. ¿Pero vosotros estáis regulados como un centro que pueda hacer eso o cómo? Eso no tiene regulación ni nada. Y claro, ¿y los esteticistas se pueden hacer eso en verdad? Claro. No es solo pintar las uñas. Es que eso de pintar las uñas solamente, ¿no? El esteticismo es que te tiene que dejar arregladas las manos. Pues nada, muchísimas gracias. Chao. Ya lo han visto, nos garantizan que con su formación nos pueden hacer todo tipo de prácticas. Los podólogos aseguran que en estos centros solo pueden dedicarse a cuestiones estéticas, al menos que estén titulados. Han proliferado los centros de estética, ¿no?, para tratar las uñas. ¿Qué problemas acarrea el no ir al sitio adecuado? Ir a un centro de estética a tratarse patologías que deberían tratarse en un centro médico, como callosidades, uñas encarnadas, etc., puede conllevar unos riesgos de padecer enfermedades unguiales como hongos, enfermedades bacterianas, infecciones, además de un riesgo de también contagiarse de enfermedades infectocontagiosas como el VIH, hepatitis. En abril de este año, 23 mujeres denunciaron a una doctora jubilada de Gran Canaria por inyectarles silicona en lugar de ácido hialurónico en los labios. Begoña Abrante, presidenta de la Sociedad tardes. Canaria de Cirugía Plástica. Doctora, ¿a qué riesgos se enfrentan aquellos pacientes que acuden a estas clínicas ilegales? No solo se enfrentan a riesgos estéticos que puedan quedar mejor o peor, cosas que tienen solución, sino a riesgos que pueden causar incluso muertes. ¿Cómo podemos detectarlo? Debemos de sospechar cuando nos publicitan o nos ofrecen una cirugía muy por debajo de esos precios. Mucha gente se confunde y acude a centros que no están homologados, centros que no están reconocidos por sanidad para realizarse tratamientos. ¿Podríamos decir que existen peluquerías, centros de estética que actúan como si fueran médicos de cirugía plástica? Sí, actúan más bien como médicos estéticos. Si ese médico o esa persona que hace ese tipo de procedimientos no se publicita como cirujano plástico, la ley no dice nada. Hay un vacío legal. La preocupación por la imagen nos ha llevado también a obsesionarnos con lo que comemos. En este ámbito el intrusismo ha ido a más. La red está llena de anuncios de falsos nutricionistas. Hola, buenas tardes. Llamaba porque estaba buscando un nutricionista. Sí, dime, ¿cuáles son tus objetivos? Y así te voy diciendo un poco lo que te ofrezco. Sería online, ¿no? Sí, claro, online. ¿Y cuál sería el precio? Simplemente estoy cobrando 5 euros el plan nutricional. ¿Cómo es el plan nutricional que me darías? Yo te paso 7 dietas distintas, por decirlo así, y tú, según un día que te apetezca una cosa u otra, puedes ir eligiendo. ¿Pero y por qué cobras tan poco? Solo tengo el curso, ¿sabes? No te voy a hacer lo mismo que cobraría un experto, como tampoco tengo los títulos tan recomendables, entonces cobro poco. No tienes ninguna formación, me imagino que tampoco tienes ninguna consulta. O sea, no, por el correo, y ya todas las dudas, o por correo, por el número de teléfono, y me comentan. Vale, pues muchísimas gracias. Esto es lo que me contaba un chico que contacté con él por internet.
María Martín, eres dietista y nutricionista titulada. ¿Qué te parece que personas que además afirman que no tienen ningún tipo de titulación ofrezcan planes nutricionales? Como profesional me parece indignante que hayan personas que jueguen con la salud de otras personas siendo conscientes de lo que están haciendo, y además no se puede ofrecer por teléfono una dieta o un plan nutricional. Hay que hacer previo un estudio de la persona a la que le vas a establecer ese plan o esa dieta. Como clientes debemos exigir que la persona que nos atiende tenga esa titulación y que nos atienda en condiciones, que nos elabore un plan nutricional personalizado, que nos haga esa historia clínica y que lo que nos da cumpla esos requisitos. ¿A ustedes como colectivo de dietistas nutricionistas os afecta? ¿De qué manera? Está quitando trabajo y además a la población le afecta porque por ahorrarse X euros está poniendo en riesgo su salud. Precisamente la red se ha convertido en un espacio perfecto para los negocios fraudulentos. El llamado Internet oscuro es también un supermercado ilegal donde se puede conseguir cualquier cosa, incluso medicamentos. Vamos a comprobar lo fácil que es encontrar a través de Internet ciertos medicamentos sin receta y que sin embargo requieren una prescripción médica o al menos una supervisión para su uso. Ponemos en el buscador comprar Viagra sin receta, aparece un amplio catálogo de productos, todos con el mismo principio activo de la Viagra, pero con diferentes nombres. Y vemos que incluso nos ponen el precio, 10 pastillas nos costarían aproximadamente unos 37,80 euros. Pero ¿qué pasa si lo que queremos encontrar en Internet es alguno de los productos más populares del mercado negro, los anabolizantes? Tenemos un contacto, vamos a escribirle un correo a ver qué nos contesta. Hola, he visto tu anuncio en internet. ¿Tienes lista de precios? Estoy pensando en tomar algo para progresar en el gimnasio. ¿Me recomiendas algo en especial? ¿Corre algún riesgo mi salud si tomo lo que vendes? Dime qué querías, masa muscular o definición. Para 6 semanas son 160 euros. Me ingresas en esta cuenta de banco y te lo envío por mensajería. No tendrás problemas con la salud haciendo las cosas bien. Puedes estar tranquilo. En el caso de estos fármacos que nos han recomendado, ¿qué riesgos para la salud pueden tener? Bueno, pueden tener importantes riesgos para la salud, puede afectar algunos órganos vitales, como es el riñón, hígado, que a medio largo plazo pueden generar patologías muy complicadas. Nosotros hemos accedido a internet y hemos encontrado una auténtica farmacia donde podemos comprar casi lo que sea. ¿Eso es legal? Bueno, en España no, está prohibida la venta de medicamentos por internet, salvo que se haga a través de oficinas de farmacia y solo para aquellos medicamentos que no necesitan receta. El sector turístico, principal motor económico de las islas, no escapa a los negocios y prácticas ilegales. Hay intrusismo entre las empresas de excursiones, entre los taxis y también en el sector del alquiler de coches. Después de contactar con varios anunciantes en un conocido portal de internet, hemos conseguido que un particular quede con nosotros para alquilarnos su vehículo. Vamos a ver lo que nos dice. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Eres el chico del anuncio? Sí, ¿qué tal? Sí. ¿Qué tal? Encantado. Mira, ¿al final pudiste traer el vehículo? No, porque pensaba que iba a salir del taller hoy, pero lo van a tener un par de días más. Y es un coche que tenía mi cuñado, pero que se compró otro y tal, y me lo dejó a mí, y yo no tengo carnet ni nada. Entonces, pues lo voy a poner a alquilarse por si a alguien le interesa un alquiler así, ¿sabes? De tiempo. Vale, pero ¿y haríamos contrato? ¿Tú me harías un contrato? ¿Firmaríamos algo? Yo no quiero hacer contrato, la verdad. Si quieres apalabramos un precio o lo que sea y me pagas lo que pido por el coche al mes y lo usas. ¿Tienes seguro el vehículo? No, asegurado no está. Pero bueno, ya si te interesa y tal, le sacas tú un seguro. Pero si el vehículo está a tu nombre, ¿cómo saco un seguro yo a mi nombre? Hay una fórmula que es que yo soy el tomador, porque soy el propietario, pero te podemos poner a ti como conductor y ahí estás cubierto. Si te pasa cualquier cosa no tienes ningún problema con los seguros, nada. ¿Cuánto me cobrarías por el coche? Yo estoy pidiendo 250. Si te interesa te lo puedo dejar en 200. Pues muchas gracias. Hasta luego. Pues ya lo han visto, este particular pretendía alquilarnos su vehículo sin contratos, sin seguro, sin ningún tipo de garantías. Nosotros vamos a acercarnos ahora a la Asociación Profesional de Empresarios de Alquiler de Coches de Canarias para ver qué opinan sobre esto. ¿Qué es lo que opinas de lo que hemos visto? La verdad es que es difícil de entender que alguien se arriesgue hasta esos extremos.
O sea, alquilar un coche que no tiene seguro, yo te alquilo el coche, yo tengo que asegurar el coche. ¿Cómo puedo asegurar el coche si el coche no soy el titular? Pero si no hay un contrato por medio, te pasa cualquier cosa, ¿qué ocurre con esa persona que está conduciendo o los ocupantes que vayan en el coche? Estás totalmente desprotegido. ¿Y por qué? ¿Por ahorrarte a lo mejor 5 euros al día? ¿Son muchos los ilegales que se encuentran en este sector? Desgraciadamente va a ir en aumento en estos últimos tiempos el alquiler entre particulares. El alquiler vacacional también se presenta como una oportunidad de negocio para los manitas que hacen todo tipo de reformas. Eso sí, sin factura ni dar de alta a los trabajadores. En la ciudad es fácil encontrar anuncios de manitas que se ofrecen para hacer cualquier tipo de servicio. Vamos a intentar ver alguno de ellos. Aquí no hay. Mira, aquí hay uno de ellos. Voy a llamar para ver si tiene todo en regla y si puedo quedar con él. Hola, buenas. Estaba buscando un pintor. ¿Podría quedar contigo para que me cuentes? ¿Qué tal? Yo soy Beatriz. Encantado. Para lo de pintar la casa, te voy a enseñar las fotos, ¿vale? 450 aproximadamente. ¿Y por qué tú lo haces tan barato? Primero porque no te facturo, no, diciembre no puedo facturar, porque hice una obra el mes pasado, 10.000 euros y cierro el año, no puedo facturar. Porque tú me das dinero en la mano, nadie se entera, te lo dejo bonito y tal, ¿vale? Nos preocupa mucho que esa economía sumergida hace las obras sin ningún tipo de seguridad. Y tampoco está claro que estén realizados por personas que tengan los conocimientos suficientes que hoy exige el sector de la construcción para realizar las obras. Nosotros llevamos muchos años dándole la solución a la administración en 2 líneas de actuación. Una es la desgravación fiscal de cualquier obra que se haga de reforma de cualquier vivienda. El pedir factura va a significar acabar casi por completo con la economía sumergida. Y la otra línea de actuación es una concienciación ciudadana, o sea, los ciudadanos tenemos que saber que no podemos aumentar esa economía sumergida. El frenético ritmo de vida que llevamos, sin tiempo ni para cocinar, ha propiciado la aparición de negocios de comidas preparadas, y con ellos la de quienes sin ningún tipo de control sanitario elaboran platos por encargo en sus domicilios. En Internet hemos encontrado multitud de anuncios de personas que se ofrecen para hacer comidas por encargo para cualquier tipo de celebración, pero no sabemos si cuentan con las garantías higiénico-sanitarias y cuál es la calidad de los productos. Contactamos con uno de ellos. Es la primera vez que hago encargos por Internet. El tema de higiene y el tema de la calidad de los productos, todo puedo estar tranquila, ¿no? Eso sí, eso sí. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque ya he escuchado otros casos de contaminación cruzada. Claro, pero porque hay gente que a lo mejor hace encargo, pero las típicas amas de casa, así que se ponen a hacer cosillas y listo. Pero a ver, yo tengo de pastelería, entonces es diferente. Yo tengo más estudios y sé lo que tengo que coger, lo que no. Vale, ¿tú en tu casa tienes como algo preparadito para hacerlo? O en la cocina normal de casa no hace falta que hagas un encargo para intoxicarte, lo puedes hacer tú misma, ¿sabes? Bueno, si a mí tú me aseguras eso, yo me quedo tranquila. Por lo menos lo que es higiene y tal, sí te lo aseguro. Lo que es alérgico, ya no tengo ni idea. ¿Y te han hecho muchos encargos ahora por Navidad? Hombre, ahora por Navidad tengo una cajita así para entregar hoy. Pues nada, pues muchísimas gracias. Vale, gracias. ¿Es legal preparar comida desde casa y venderla a un particular por Internet? En la Comunidad Autónoma de Canarias no se admiten, ni se registran, ni se considera legal la elaboración de comida en una vivienda particular para la venta ni por Internet ni por ningún otro sistema. ¿Qué requisitos deberían de cumplir en esa casa cuando se cocina para luego poder venderlo? Requisitos de higiene, capacidad suficiente de almacenamiento, separación de zonas sucias y de zonas limpias, lavamanos suficientes para llevar a cabo todas las actividades, lo cual en una vivienda particular es imposible poderlo llevar a cabo. ¿Qué riesgo asumiría en este caso la persona que compre esa comida? Pues estamos comprando y adquiriendo comida denominada clandestina. No sabemos el origen de las materias primas, no sabe de qué manera se ha manipulado. Está claro que usted no recomendaría comprar comida por Internet. Comida casera por Internet no. Yo compro comida
de la que sé cuál es el origen, o por lo menos me fío del establecimiento. Pero si hay un sector donde proliferan los negocios piratas, es el de los talleres mecánicos. En España, 2 de cada 10 son ilegales. Su presencia supone unas pérdidas para los que sí cumplen la normativa de unos 3.500 millones de euros anuales, un fenómeno que también se da en Canarias. La Asociación de Talleres de Las Palmas denuncia que siguen proliferando los negocios ilegales. Nos han facilitado una lista con algunos de ellos. La mayoría están en garajes y no tienen ningún tipo de identificación. Nos disponemos a localizar alguno de estos talleres pirata. Estamos llegando a una de las direcciones que nos ha indicado la Asociación de Talleres de la provincia de Las Palmas. Perdona, es que solo va por aquí, me habían dicho que por aquí había alguna persona particular que arreglaba coches y tal. Ah, eso aquí debajo, en la puerta blanca esa de garaje. ¿Pero alguna vez has visto entrando coches que arreglándose o tal o no? Sí. Vale, pues gracias, voy a ver. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Dentro de aquí arreglaban coches? ¿Y te digo que era por aquí? Bueno, pues si te veo que estás arreglando coches. Sí, de lo que es solo eso, no sé qué coche. Pero no es un taller como tal, ¿no? Yo autónomo, yo no tengo ni herramienta para eso, ni tengo elevadores, ni tengo nada de eso. Imagino que tendrás tus papeles en regla. Sí, yo tengo todo, mi seguro, mi tal. Pues nada, pues gracias. Buenos días, José Rodríguez, vicepresidente de la Asociación de Talleres de la provincia de Las Palmas. José, desde vuestra asociación seguís luchando para terminar con estos negocios ilegales. Llevamos bastantes años ya luchando con el tema de talleres que no están dados de alta, ni en industria, ni en ningún sitio. Y lo que es al colectivo que pagamos impuestos, pues nos está haciendo bastante daño. Los talleres ilegales incumplen en cuanto a las normativas de seguridad. No pueden ofrecer garantía. Durante todos estos años, ¿habéis tenido pérdidas económicas por la existencia de estos talleres? Pues sí, hay bastantes pérdidas para los pequeños empresarios. Una competencia que nos hace daño a nosotros, incluso como imagen. ¿Cuántas denuncias habéis emitido durante estos años? En los últimos años van más de 300 denuncias. ¿Cómo afecta a un usuario que vaya a un taller ilegal? No tenemos garantías, ¿no? Efectivamente, un taller ilegal no tiene garantía, no da seguridad, no tiene una factura en la cual donde ha hecho esa reparación, y al no tener esa factura no puede ir a reclamar a ningún sitio. Pero igual utilizan un repuesto que no es el adecuado y entonces, claro, el usuario lo están defraudando. José, ¿cómo identifica un usuario que ese taller no es legal? En la fachada del edificio existe una placa de residuos tóxicos, tiene la identificación de la placa industria y ya te dice que el taller ese debe ser legal. Y una vez hemos sido víctimas de uno de estos negocios ilegales, ¿está todo perdido? ¿Qué recursos tenemos? Daniel Umpierre es abogado especialista en empresas. ¿Qué tipo de negocios ilegales son los que más comúnmente terminan en los juzgados? Casi siempre cuando hay daños a trabajadores o daños a terceros. Generalmente las acciones que suelen generar con alguna indemnización o algún tipo de daño físico o material, pues son los que suelen terminar siempre en los juzgados. ¿Por ejemplo? Pues en muchos casos, si yo estoy haciendo una obra sin licencia y acabo haciéndole daño al vecino o lo tiro a una pared o alguno de mis trabajadores acaba lesionado y no lo tengo dado de alta, pues ahí es donde generalmente más tarde o más temprano acabaré enfrente a un juzgado. ¿Qué consecuencias puede tener para aquellos que apuestan por emprender un negocio de manera ilegal? Si hay una lesión seria de sus trabajadores puede acabar en prisión incluso. Pero casi siempre es la multa administrativa, que en algunos casos es bastante elevada, hay que tener cuidado. Realmente no hay limbo legal, la ley es muy clara, tanto la Seguridad Social como Hacienda es muy clara en cuanto a lo que hay que hacer para trabajar con un negocio propio. Es verdad que no hay tanta inspección, sobre todo en pequeños negocios o pequeñas ventas que no impliquen comida, sino pequeñas ventas de artesanía y cosas por el estilo, igual no se investiga tanto. Los consumidores y los usuarios no estamos indefensos ante los negocios ilegales. Si tiene un problema, acuda a la Asociación de Consumidores. La ilegalidad del que le vende no puede repercutir en usted que de buena fe está comprando un producto, está comprando un servicio y tienes todas las posibilidades de denunciar como cualquier otro negocio. Es verdad que con más dificultades hace consumo, pero las mismas en la jurisdicción civil y la misma en la defensa de las asociaciones de consumidores y usuarios. Evitar ser víctima de un negocio ilegal no es sencillo. Estamos a expensas de desaprensivos, pero ser cautos
y sospechar de precios llamativamente bajos por servicios que suelen costar más puede ayudarnos. Aunque no siempre somos víctimas. Con el fin de ahorrar algunos euros, en ocasiones somos plenamente conscientes de que esos negocios están al margen de la ley. ¿Conoce a alguien que trabaje en negro? Trabajadores sí. Sí, un montón de gente, mucha gente joven, ¿no? Es bastante común, hasta normalizada incluso. ¿Cree justificado que no declare su actividad? Sí, porque si son madres y ganan, ¿qué digo?, 400 euros al mes y tienen hijos que mantener, ¿qué le van a pagar a Hacienda? Lo veo ilegal que no declare su actividad. Todo el mundo tiene que estar legalizado. Todo lo que no se declare pues no va a los fondos comunes. Si lo hacen es por alguna razón y es entendible. ¿Y usted en alguna ocasión ha evitado pagar impuestos en una factura? No, moralmente no me lo permitiría. Hace mucho tiempo sí, pero después de que me conciencié de que tenemos la obligación de pagar y pedir que te den la factura, lo hago siempre. Sí, en alguna ocasión sí he pagado en negro, las cosas como son, como creo que mucha gente, vamos. Pues en alguna ocasión no me han dado recibo ni factura, pero porque sé que es ilegal y además, como me sale más barato, pues tampoco pido factura, porque me estoy ahorrando unos euros y yo más bien lo que miro pues es por mi bolsillo. Bueno, pues nos quedamos con esto último porque a veces cuesta no tener esa tentación de ahorrarse unos cuantos euros. Así que la primera pregunta de la noche, 20 segundos, es muy directa. ¿Somos cómplices de la economía sumergida? ¿Somos cómplices del fraude, Paco? Por supuesto que lo somos. Además lo somos cotidianamente. En la mayor parte de las actuaciones que hacemos, un porcentaje importantísimo de ese nivel de un 20 y tantos % de economía sumergida es fruto de las transacciones de lo que los economistas denominan la economía irregular, ¿no?, en la que participamos todos de una manera o de otra. Juan. Sí, por supuesto. Yo distinguiría de todas formas de la gente de las sardinillas, de los tiburones, de la gente autoexplotada de alguna forma, que la economía sumergida de la gente que no le han dado otra opción y no le han puesto un contrato, ¿no? Y muchos de los casos que hemos visto son, digamos, sardinillas y no, digamos, tiburones. Si se están buscando la vida. Hablaremos también de los tiburones. Aida, ¿somos cómplices? ¿Sí Somos cómplices, hay una gran aceptación social. Es verdad que quizá no pensamos en el fin, que si se deja de recaudar, pues no va a esos servicios públicos que redundan toda la población, pero creo que también por parte de los gobiernos no ha habido tampoco esa necesidad de que realmente haya un índice, un porcentaje que podamos saber cuál es la cifra real de economía sumergida. Tiempo. Ana. Sí, claro, somos cómplices porque si no sería imposible. O sea, esto va en dos direcciones. Si nosotros no lo aceptamos, el trabajo sin factura no se realiza y sobre todo no se paga. O sea, que no va a ninguna parte. Está claro que es una cuestión de que nos acostumbremos a bajar nuestro nivel de tolerancia, pero lo cierto es que está muy, muy arraigado en la sociedad española en general y en la canaria en particular. Jesús. Bueno, está claro que para que se produzca una transacción económica hacen falta dos partes, ¿no? A veces somos cómplices, a veces somos ignorantes. Habría que distinguir en aquellas ocasiones que buscamos evitar pagar impuestos o aquellas ocasiones que somos ignorantes y estamos ante un negocio que desconocemos que realmente es ilegal, ¿no? Yo creo que no siempre somos cómplices. Jorge, cierras tú los 20 Yo segundos. creo que es evidente, lo ha dicho Ana y Jesús. Si hay quien vende y hay quien compra, pues ambos tienen que ver en la transacción. Lo que pasa es que yo creo que la cifra de 13.000 millones, del 25% del PIB, es una estimación, es una cifra calculada de aquella manera. Es decir, habría que ver realmente cuánto volumen ocupa la economía sumergida. Ana, comentabas que en España y en Canarias somos pues bastante proclives a entrar en este juego de pagar y cobrar en B o en negro. Respecto a otros países de Europa, por ejemplo, si miramos a Centro Europa o el norte de Europa. ¿Por qué pasa esto en nuestro país? ¿Esto es algo cultural? Me imagino que será cultural. Nosotros inventamos la picaresca y de ahí hasta nuestros días, supongo. Pero de todas maneras tampoco creas que los países que tenemos por superordenados y supercumplidores lo son siempre. Yo, por ejemplo, nunca me hubiera imaginado que Noruega fuese a estar en el cuarto lugar, y lo está. Está por detrás de nosotros. Es cierto que Suiza sí que está bastante atrás de los últimos, que son países que sí que tenemos muy interiorizado, que cumplen con sus obligaciones y que son muy exigentes y demás, pero bueno, el hecho es que nosotros somos los terceros, solamente por detrás de Grecia e Italia. Juan, hablabas de sardinillas. Quizás en Canarias el alto nivel de desempleo
justifica o puede justificar esta economía sumergida? Sí, contribuye, y los bajos salarios también contribuyen. La economía informal, si aquí estamos hablando de una estimación del 25%, en países africanos puede ser del 80%. Y la corrupción, por ejemplo, policial en países africanos tiene que ver con que no llegan a fin de mes los policías y al final cobran como los impuestos, como si ellos cobraran los impuestos, ¿no? Y eso ocurre a nivel funcionariado también. Entonces, en el caso de Canarias yo creo que sí contribuye el hecho de tener de los salarios más bajos, pues a la gente al final, en la medida de lo posible, como supervivientes, pues se buscan la vida, ¿no? Bueno, en vez de para cobrar 1.000 euros y ser explotado, prefieren cobrar 900 y no ser explotados. Tenemos que hacer una breve pausa, pero después vamos a poner cifras de cuánto nos cuesta a los canarios la economía sumergida, en cuánto se podría invertir ese dinero que no pasa por la justificación fiscal. Y además también, siguiendo la analogía de Juan, vamos a hablar también de los grandes tiburones. Va a ser en menos de 4 minutos, estamos de vuelta. Retomamos el debate. Fíjense en el siguiente dato, porque se estima que la economía sumergida en Canarias representa más de la cuarta parte del Producto Interior Bruto que tiene el archipiélago. Esto, ya lo saben, genera graves problemas para las arcas públicas. ¿Se han preguntado qué se podría y cuánto se podría hacer con el dinero que se defrauda? Wendy Fuentes, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Tú has hecho los cálculos. Hemos sacado cuentas y te va a sorprender, y probablemente a quienes nos están viendo desde casa también les va a sorprender todo lo que se podría hacer con ese dinero que no se declara. La economía sumergida representa en España entre un 18 y un 20% de su Producto Interior Bruto, unos 240.000 millones de euros, según la estimación de quienes han realizado varios estudios independientes. En Canarias, el problema es mayor. El cálculo más pesimista del Sindicato de los Técnicos de Hacienda al cuantificar que estas actividades suponen el 28% del PIB canario, es decir, unos 13.000 millones de euros. Pero, ¿cuál es el perjuicio a las arcas públicas? Vamos primero con las repercusiones a la Hacienda estatal. Se estima que solo en el año 2018 dejó de ingresar al menos 82.000 millones de euros, una considerable cantidad que se resta al dinero público por culpa de las actividades ocultas. En cuanto al impacto en la Hacienda canaria, y solo teniendo en cuenta el IGIC, los cálculos apuntan a que la economía en negro provoca una pérdida de recaudación de más de 800 millones de euros anuales. Unas cifras tan elevadas que cuesta, como no, asimilarlas. Para acercarlas, vamos a poner, si les parece, algunos ejemplos. En el caso de la Hacienda española, con los 82.000 millones de euros que se dejan de ingresar en el conjunto del país, se podría hacer frente al pago de las pensiones durante 8 meses. En el caso de las arcas canarias, y solo en referencia a las pérdidas en el IGIC, se podría construir, escuchen bien, 3 veces el cierre del anillo insular de Tenerife. También podríamos acabar con las listas de espera sanitarias o comprar más de 300 aceleradores lineales para tratar a los pacientes de cáncer. Como ven, la economía sumergida nos perjudica a todos y va en contra, Miguel Ángel, de nuestro propio bienestar. Con estos ejemplos que hemos visto, que yo creo que han llamado bastante la atención. Efectivamente, y además los daños para las arcas públicas son evidentes, pero claro, aquí hay una pregunta clara. ¿Cómo hacemos entender que es necesario facturar o que un trabajador esté de alta? Porque al final somos nosotros los que tenemos que también pasar por el aro, Jesús. Bueno, aquí la verdad que en Canarias tenemos una ventaja frente a la península, ¿no? Que la imposición indirecta es mucho más baja. Frente al 21% de la península tenemos un 6,5%. Y aún así algunos se la ahorran. Y aún así tal. De todas formas, retomando el hilo de los cálculos que decía Jorge, hay que tener en cuenta que en todo este estudio, estos macroestudios que se hacen, hay una parte de la economía sumergida que no estamos tratando aquí, que es la economía sumergida, digamos, ilegal. Entraríamos en otro debate, ¿no? Por ejemplo, la prostitución o, por ejemplo, la venta de drogas, que suponen miles de millones, que si se afloraran o se legalizaran, obviamente generaría una serie de impuestos que se podrían utilizar, pero ya entraríamos en otro debate. Al final tenemos que separar esta economía informal, que quizás estábamos hablando, que hemos visto estos pequeños negocios o que hacen competencia ilegal, tal, de esa gran economía delictiva que también mueve miles de millones de euros y que ya entramos en otra área, ¿no?
¿Faltan medios para controlar la economía sumergida, para aflorar este dinero? Hombre, yo creo que faltan medios y que además hay mucha leyenda en torno a la economía sumergida. El dato que acabamos de facilitar de 800 millones de euros de impacto parece un poco excesivo, teniendo en cuenta que la recaudación de IGIC en el conjunto de Canarias puede estar a final de año en torno a los 1.500, 1.400, 1.600. No parece razonable que más del 50%, cuando realmente se calcula que la economía sumergida significa un 28%, y además cuando el IGIC se recauda fundamentalmente en consumo, del cual no se libra quien actúa dentro de la economía sumergida. Es realmente aquel IGIC repercutido que funciona dentro de las empresas el que podría desgravarse. A mí la cifra me parece un poco excesiva. Realmente, cuando analizamos la cuestión de la economía sumergida, yo creo que deberíamos de preocuparnos fundamentalmente de lo que implica de desprotección para la persona que tiene que trabajar en un régimen de economía sumergida, claro, en un régimen de economía trabajador irregular, sin protección. Al trabajador que no tiene protección, que no tiene seguridad social, que no tiene asistencia. Ese es el verdadero problema social que la economía sumergida genera en el archipiélago. Lo otro no es tan importante, desde mi punto de vista. Hace algunos años recuerdo que tuvimos un debate radiofónico sobre este asunto, básicamente porque se habría producido una inspección que había detectado que una señora vendía magdalenas en su casa, magdalenas que hacía en la cocina, y había intervenido los servicios fiscales y habían tomado la decisión de, bueno, pues de perseguirla a ella y a otra que tiene una peluquería y cosas por el estilo. Yo creo que ese no es el verdadero problema de la economía sumergida. Del Amo acaba de colocar perfectamente el foco sobre lo que es realmente importante, ¿no?, que es la economía delictiva. Aquella economía que, por ejemplo, se dedica a drogas, a negocios ilícitos, etcétera, etcétera, y donde todo es sumergido. Esa sí que es una economía a la que habría que meterle mano. Aún así, Paco, lo cierto es que ayer conocíamos un caso, una operación policial contra fraude de la Seguridad Social, 5,5 millones de euros que se habían defraudado por empresarios, 34 empresarios que están detenidos. Sí, pero eso no es economía sumergida. Eso realmente es otro tipo de fraude, puro y duro, bueno, es un tipo de fraude. Es dinero que se deja de pagar a la Seguridad Social. Sí, que al final es verdad que ponemos el foco en esos colectivos más vulnerables, ¿no?, que quizá pues aceptan un trabajo porque no les queda otra, ¿no?, hacer ese trabajo. O se busca la vida. Buscarse la vida, hacer un cáncamo que decimos, y también está quien a lo mejor sigue haciendo ese tipo de trabajos porque también no le llega la ayuda que tiene, no le llega para poder vivir, pero es verdad que no ponemos el foco, y ya lo han mencionado, esos grandes tiburones, esas grandes empresas que tienen pues esa facilidad para encontrar algún tipo de resquicio legal que les permita pues no tributar o tributar en otra serie de sitios. En 2018 que se hizo un refuerzo de inspectores, tengamos en cuenta que hay 90 inspectores habitualmente, ahora ha habido un convenio ahora con 30 más. Para aumentarlo. Estamos hablando un inspector cada 10.000 trabajadores, imposible de controlar. Un refuerzo que se hizo, una campaña en 2018, en 8 meses, se encontraron 10.000 empleos en situación fraudulenta, de ellos 3.000 sin contrato de trabajo. Eso es muy... Y ahí no hay... El control cada día es mayor porque ahora ya las empresas tienen obligación, las grandes empresas, de declarar las facturas en un plazo breve, de unos 40 días, tenemos un SIE, y eso va a llegar a toda la economía. Por cierto, Jesús, ahora que estás hablando, porque muchos analistas han puesto sobre la mesa que si se rebajara la presión fiscal, quizás no tendríamos tanto porcentaje de economía sumergida. Bueno, de hecho es lo que hablábamos, ¿no?, que en Canarias tenemos menos presión fiscal a la hora de pedir una factura, ¿no? Obviamente, yo creo que todo lo que sea simplificar los impuestos, obviamente quita incentivo a eludir o al fraude, ¿no? Entonces es necesario cuanto menos sea de esa dificultad, porque hoy, por ejemplo, casi nadie es capaz de hacer una declaración de la renta, ¿no? Tenemos que recurrir a profesionales. Entonces el simplificar, por supuesto, yo creo que beneficia, ¿no?, el hecho de que se reduzca el fraude, ¿no? Pero no hablaba de simplificar, hablaba de reducir los impuestos en cualquier caso. Bueno, reducir, simplificar, bien. No es lo mismo, no me parece que sea lo mismo porque si trae cuenta, digamos, o no, el hecho de reducirlo es una simple cuestión de números, si salimos ganando con lo que recaudamos o no, y al final viene siendo un debate parecido al que mantienen las patronales a la hora de pedir que los impuestos se mantengan, bajen o... Pero lo que está claro es que cuanto mayor sea el impuesto, más incentivo hay a defraudar. Ahora seguimos hablando de este asunto porque creo que era Ana la que hace unos minutos hablaba de picaresca. Hay muchos empresarios que recurren a la picaresca, contratos que se firman con unas horas y que después se trabajan mucho más, falsos autónomos, cobrar en B. Bueno, Wendy,
hay muchos empresarios que hacen este tipo de actividades y que se enfrentan a algunas consecuencias. Estás con un invitado que puede aclararnos algún tipo de consecuencias respecto a esto. Así es, Miguel Ángel. Esta noche nos acompaña Cristóbal Díaz, agente de empleo. Buenas noches. Buenas noches, Wendy. Bueno, con él vamos a ver, como decía Miguel Ángel, algunas de las prácticas más habituales de fraude en nuestro mercado laboral. Así que muy atentos. Cristóbal, si te parece, vamos a comenzar con la más conocida, con la más extendida también en Canarias. Trabajar en negro. ¿Qué supone para la persona que lo desempeña, para el trabajador en este caso, trabajar en negro? Hombre, básicamente trabajar en negro significa no tener un contrato laboral. Ujú. Y ese contrato laboral lo que va a hacer es garantizar todos nuestros derechos, es decir, condiciones de sueldo, salarios, permisos e incluso liquidaciones en el caso de que nosotros extingamos esa relación laboral. Sin contrato no vamos a tener ningún tipo de derecho que nos pueda cubrir ante esas situaciones de ilegalidad o de déficit, ¿no? En ese sentido. ¿A qué se expone en este caso el trabajador cuando trabaja en negro? Es decir, ¿cuáles serían las consecuencias? Claro, tenemos la falsa creencia que solo afecta a la empresa que comete esa ilegalidad, pero a nosotros como trabajadores también nos puede afectar. Y sobre todo si estamos cobrando la prestación por desempleo. Automáticamente esa prestación se paralizaría. Es decir, tendríamos que incluso también devolver toda esa prestación que hemos cobrado hasta la fecha y no la podríamos volver a pedir hasta pasado 12 meses. Y en el peor de los casos, si se demuestra que ha habido una especie de acuerdo para trabajar en negro con el empresario y seguir cobrando la prestación, podríamos incluso ir a la cárcel desde 6 meses hasta 3 años de cárcel. Es decir, es una circunstancia grave, ¿no? Y por parte de las empresas, ¿qué consecuencias tendría para ellos? Pues obviamente pagar una multa que puede ir desde 126 euros hasta 10.000 euros. Y aparte de esa multa tendrían que abonar las cuotas de la Seguridad Social que no hayan pagado hasta el momento de esa inspección de trabajo. Y también, como decíamos antes, también puede ir el empresario o el representante de esa empresa a la cárcel por esa circunstancia de ilegalidad, ¿no? Viendo esta cifra, más de uno se lo pensaría. Turno ahora para una de las figuras que más está de moda, el falso autónomo. ¿Por qué es un chollo para muchas empresas? Claro, el falso autónomo lo que hace una empresa es un trabajador que tengo contratado, lo que hago, que le digo, que se dé de alta como empresa, como trabajador autónomo y me voy a ahorrar un dinero en impuestos porque lo va a asumir el trabajador. ¿Qué ocurre? Que se dan dos circunstancias que jamás se darían en un trabajador autónomo. Por un lado, la dependencia, es decir, un trabajador autónomo nunca tendría dependencia del empresario. Si nosotros trabajamos por cuenta ajena, vamos a depender del empresario. Desde nos marcará el sueldo, nos marcará el sistema de trabajo, nos va a marcar las condiciones, los medios que vamos a utilizar son de la empresa. Es un trabajador autónomo, nunca lo va a hacer. Y también tenemos otro elemento que es la ajenidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el empresario asume los riesgos, pero también el beneficio de nuestro trabajo. Un trabajador autónomo, el beneficio de su trabajo y los riesgos lo asumen para sí mismo, no en el caso de un trabajador por cuenta ajena. ¿Qué ocurre? Que hay, como decía antes, la empresa se va a ahorrar muchísimos impuestos y las aportaciones a la Seguridad Social porque lo asume el trabajador. Y nosotros vamos a perder los derechos que tendríamos si estuviéramos trabajando por cuenta ajena. No tendríamos derecho a prestación por desempleo, la liquidación ante un despido tampoco tendríamos derecho, las pensiones se calcularían de manera diferente, una serie de perjuicios. Lo asume y lo sigue asumiendo el autónomo. Efectivamente. Seguimos, un modelo de contratación también muy extendido en Canarias, ese a tiempo parcial, pero muchos contratos reflejan 4 horas, pero finalmente los trabajadores terminan haciendo 8, 10 horas por sueldos muy bajos. ¿Cómo repercute esto en el trabajador? Tenemos que aclarar que las horas extras y los contratos a tiempo parcial están prohibidas. No tendremos que hablar de horas extras, tendremos que hablar de horas complementarias en cualquier caso. Y esas horas complementarias deben estar recogidas en la nómina del trabajador. ¿Por qué? Porque el empresario va a tener que abonar los impuestos correspondientes a esa jornada que se ha ampliado en un momento dado por las circunstancias del trabajo. ¿Qué ocurre? Para la empresa es un chollo, porque se va a ahorrar facturar ese tipo de impuestos. Y para nosotros va a ser un perjuicio, porque para calcular nuestra prestación por desempleo solamente van a hacerlo en función de lo que está declarado en nuestra nómina. Por ello que entiendo que ha entrado en vigor el registro de los horarios de los trabajadores. Efectivamente, la ley exige a las empresas llevar un control de esas horas complementarias o de horas extras, porque así es una manera de intentar que se eviten ese tipo de fraudes que se están cometiendo a día de hoy en muchísimas empresas. Muchísimas gracias, Cristóbal. Has despejado muchísimas dudas y espero de los que nos están viendo desde casa también. Miguel Ángel, vías del fraude que, como hemos visto, no siempre son tan rentables. Bueno, esto es bastante interesante, sobre todo porque hemos aclarado algunas de las dudas que pueden tener muchos trabajadores en casa. Algunas de estos ingredientes que utilizan muchos empresarios, esa picaresca a la hora de contratar. Jorge, antes decías que no, cuando Jesús hablaba de la rebaja fiscal para evitar pues este tipo de fraude. Te pregunto por eso y si crees que habría que aumentar las sanciones para evitar lo que hablaba Wendy con el invitado. Es que vamos a ver, yo creo que el incentivo fiscal, el peso de la fiscalidad no es un incentivo en el tipo de negocio del que estamos hablando. El trabajo fraudulento en las empresas está
en el radar fiscal y de hecho afloran cada año multitud de contratos ilegales por el tipo de contrato o irregulares, y hay sanciones y hay del orden de 2.000 y pico o 3.000 empleos que se afloran cada inspección que se hace, ¿no? Con lo cual, eso está en el radar. ¿Qué es lo que no se le puede pedir a los inspectores de Hacienda o a los inspectores de la agencia tributaria? Que detecten las actividades pequeñas que están funcionando bajo el radar. Nosotros venimos de un mundo, esto no es nuevo, nosotros venimos de un mundo, de una economía donde, ustedes lo recuerdan, los que tenemos edad, por las casas pasaba la gente vendiendo cochinos, gallinas, pescado, había zapateros que trabajaban en la esquina sin licencia, ventas. Es decir, ese mundo se cambió porque queríamos construir un Estado fiscal, una educación libre y gratuita, una sanidad pública, bien. Pero hay, ¿en dónde creamos ese Estado fiscal? En una sociedad que tenemos, es que recurrentemente volvemos al mismo lugar, tenemos 200.000 parados, de ellos hay un 48% que ya no cobran prestaciones. Tenemos un montón de gente que no está en el mercado de trabajo y que tiene que buscarse la vida. Tenemos inmigrantes que llegan, los metemos en los centros, los soltamos a los 40 días y se tienen que buscar la vida. Y tenemos un fenómeno nuevo, señores. Internet. Del reportaje que hicimos al principio, Internet intervenía en un montón de conexiones. Casi la totalidad. En un montón de conexiones entre el que vendía algo y el que compraba algo. Es decir, Internet es un negocio que funciona también fuera del radar. Entonces, yo creo que además Juan lo definía como sardinillas, ¿no? Estamos hablando básicamente de que gran parte de esos de esos 13.000 millones se genera por personas que están buscándose la vida. O sea, buscándose la vida porque no tienen otra manera de vivir. Hay gente que cobra una prestación y hace cáncamos. Hay gente que está en paro, no consigue trabajo y hace cáncamos. Digo sardinillas porque a esa masajista la ve la policía, la coge y la detiene. Y aquí ha habido en Canarias un conocidísimo empresario referencia de la seguridad que lo ha puesto el gobierno hasta como modelo de emprendedor y se lleva años detrás de él investigando un fraude, según el sindicato Uso, de 24 millones de euros a la Seguridad Social y a Hacienda, ¿no? Entonces, a eso cuesta más cogerlo, es curioso, ¿no? Ahora, que yo me pregunto, por cierto, perdón, ¿cómo es posible que alguien pueda generar una deuda de 24 millones con la Seguridad Social? Claro. Porque cualquiera de nosotros deja de pagar y le embargan la cuenta a los 3 meses, o una multa de tráfico. Ahora vamos con eso. Pues a lo mejor lo pero Paco, de empresario modelo. Fíjate. Perdona, Juan, retomando la pregunta, y Aida también, retomando la pregunta de las sanciones, porque hablábamos de las horas extras impagadas. Hace poco se ponía en marcha lo del control horario. Claro, si un trabajador se ve en una situación de este tipo, muchos no denuncian por miedo a perder su puesto de trabajo, aunque las denuncias pueden ser anónimas. Aquí nos encontramos en esa disyuntiva de puedo denunciar, no denuncio, las sanciones a veces salen más baratas que lo que se ha defraudado. ¿Qué hacemos? Pues no sé, supongo que cada uno hará lo que crea conveniente. Hay empresas en las que los trabajadores asumen la situación de la propia empresa y consideran que es viable un sacrificio. Hay empresas donde ocurre eso, donde los trabajadores asumen ese tipo de situación. Hay otras en que los trabajadores reunidos llegan a la conclusión de que están siendo explotados y provocan inspecciones fiscales o inspecciones de trabajo. Eso ocurre también, entre otras cosas porque afortunadamente hoy todo ese tipo de inspecciones pueden ser planteadas de manera anónima. Yo tengo la certeza de que la Inspección de Trabajo actúa con una extraordinaria pulcritud y que además su objetivo no es acabar con el mundo empresarial, su objetivo es resolver los conflictos que se producen. Antes hablaba de casi 8 o 9.000 casos, de los cuales 2 o 3.000 eran realmente fraudulentos, porque los otros eran irregularidades, cuestiones que se resuelven hablando con los empresarios. Le dicen, mire, está usted haciendo esto mal, tiene que resolverlo y además tiene usted esta penalización. No se trata de cerrar las empresas. Y en aquellos casos en los que no se puede porque no hay recursos y tal, se facilita tiempo, etcétera, etcétera. Pero la inspección tiene que funcionar, claro que tiene que funcionar. Es el único instrumento que tienen los trabajadores para evitar que empresarios desaprensivos produzcan situaciones incorrectas, ¿no? Las sanciones, la inspección siempre mantiene que su objetivo es regularizar, no sancionar al empresario. Me parece bien. Y estoy de acuerdo en que actúan con pulcritud, pero lo cierto es que están desbordados. Frecuentemente cuando hemos tenido entrevistas con ellos, cualquiera de nosotros, siempre lo mencionan, que el número de efectivo que tienen es insuficiente para atender a la cantidad de inspecciones que tendrían que llevar a cabo.
De hecho, son tan pocos los que tenemos en Canarias que vienen como un cargamento de inspectores que hace muy poco refuerzos, tuvieron, ¿no? hace muy poco 30, vinieron en un vuelo, no sé si 30, fueron 14 inspectores, venían en un avión. Y hacen una campaña. Sí, y vienen y Pero- claro, hay sectores que ya se sabe que pues más en esta época de fechas navideñas, el sector comercial, el sector de la hostelería, vienen Pero ahí de van- alguna forma a tiro hecho. Pero van a tiro hecho, exacto. Pero de todas formas, también hay que pensar que es que por más que tú aumentes las sanciones, si no tienes inspectores que de alguna forma estén en el sitio ahí constantemente, Pero lo que no pasa va a es que servir de nada. lo que no le podemos pedir a un inspector es que esté en la playa vigilando si están dando un masaje, o que vaya, o que esté vigilando en internet el señor que le ofrece un coche de alquiler ilegal a otro. Es decir, el problema es que estamos hablando de dos mundos. El mundo de las empresas y del trabajo. Hay situaciones irregulares, hay situaciones de explotación, por supuesto, pero ahí intervienen y además con efectividad, porque cada año se ven los resultados, ¿no? El otro mundo es el que es difícil de perseguir, porque es imposible entrar en toda la casuística que hay de, yo qué sé, un masajista que hace de fisioterapeuta y transgrede los límites de su Sí, profesión. además que yo creo que Internet ha hecho que se creen profesiones y la gente ofrece todo tipo de servicios que no tienen nada No, que... expertos en fitness. Que nada que ver. Que habría un apunte Juan y solo, Jesús, venga. Que habría que denunciar, y esto le va a gustar a Jesús, que es lo que voy a decir, la hipocresía también, y tengo la voz Sí, sumergida. hoy estamos todos tengo un la poquito voz sumergida tocados. también, yo Sí. como la economía. La hipocresía también del Estado de las administraciones públicas, de que esas regularizaciones que hablaba Paco, le dice, oiga, usted tiene a este señor hace 4 años, hágalo indefinido, en una administración autonómica que a lo mejor hay una enfermera que lleva 20 años trabajando y no está indefinida en un hospital público. Cierto. Eso lo hace el Estado. Sí, no, le dan una medicina a los De privados. todas que no formas, sean- vamos a ver, las instituciones cada vez luchan más contra el fraude, ¿no? Y las empresas están perfectamente controladas, como dice Jorge. De hecho, hasta se ha introducido la figura de la responsabilidad penal. Ya las empresas pueden cometer una serie de delitos, ¿no? También se ha introducido la figura, que es muy americana, de los buzones de denuncia, y de hecho todas las organizaciones empresariales. Pero vamos a lo que estamos hablando, ¿no? Hay que distinguir también los supuestos de estas personas que, bueno, se buscan la vida, un masajista en la playa, y estas otras que ya la picaresca, ¿no? Como por ejemplo lo que estábamos hablando de esteticiens que realmente causan un daño al consumidor, ¿no? Y que el consumidor no es cómplice porque igual va tentado por unos precios bajos, y esto ya es una cuestión de formación, y ahí sí que hay que incidir, porque ya nos estamos poniendo en manos de personas que no son profesionales y podemos tener un grave problema, ¿no? Tanto para el sector legal como para el consumidor. Yo pienso que no solamente es una cuestión de formación, sino de conciencia, porque está claro que un inspector, que nunca va a haber inspectores suficientes para que fiscalicen todo, pero sí que podríamos ejercer de fiscales. Vamos a tener que ir a publicidad un momentito, pero a la vuelta de publicidad vamos a hablar con el presidente del Sindicato de los Técnicos de Hacienda. Vamos a preguntarle precisamente por las grandes fortunas, por los grandes empresarios, si defraudan o no mucho. Enseguida volvemos. Bueno, fíjense, la agencia tributaria destina el 70% de sus recursos para aflorar el fraude fiscal, para investigar a asalariados, a falsos autónomos, a pequeñas empresas, cuando el 80% del fraude llega de las grandes empresas. Vamos a hablar de este asunto con Carlos Cruzado, que es presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda del Ministerio desde Madrid. Ya nos escucha. Señor Cruzado, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hablábamos de esta disparidad, ¿no? La agencia tributaria, los inspectores focalizando más en un tipo de fraude cuando la mayoría del fraude se produce en las grandes empresas. ¿Esto es así? Esto efectivamente es así. El modelo de control del fraude que tiene la agencia tributaria está centrado sobre todo en ese control de lo que podemos decir los controlados, ¿no? Esas discrepancias entre lo declarado y lo realmente percibido por perceptores de rendimientos del trabajo, por autónomos, pequeñas empresas, y se dedica un esfuerzo, digamos, mucho menor a ese control del fraude de grandes fortunas y grandes empresas, que desde luego, al margen de ese fraude con IVA o sin IVA, ¿no? Que es el que pensamos siempre en esa economía sumergida, que incluso muchas veces es economía de subsistencia, al margen de esto, pues hay un gran fraude y desde luego más del 70% del total de ese fraude que se puede derivar de esa economía sumergida sería atribuible a grandes empresas y grandes fortunas. ¿Y hay medios, hay recursos para investigar este tipo de fraude? ¿O sencillamente la doctrina o las, no sé si las líneas que ustedes utilizan
pues no son las idóneas, las órdenes desde arriba. Bueno, digamos que hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, por supuesto que siempre estamos poniendo de manifiesto esa insuficiencia de medios que tenemos. Desde luego, si nos comparamos con la media a nivel europeo, incluso a nivel de la OCDE, pues estamos en la mitad de recursos, en ese ratio de empleado de la agencia tributaria, de personal destinado a la lucha contra el fraude en relación con el número de ciudadanos que tienen que controlar. Nuestro ratio está en la mitad del ratio de la media de los países de la Unión Europea. Desde luego, si hablamos de países europeos de nuestro entorno, todavía estamos con un diferencial mayor, y esto es algo que se viene arrastrando año tras año y gobierno tras gobierno. Es necesario hacer un esfuerzo e incrementar esos medios, ¿no?, en la agencia tributaria, medios personales para mejorar esa lucha contra el fraude. Y por otro lado, también venimos señalando hace tiempo esa necesidad de mover la lupa, de desplazar la lupa en la agencia tributaria precisamente hacia esos sectores, ¿no? Este año, las directrices del plan de control de la agencia tributaria, que se publican en enero de cada año, en este año digamos que hay una diferencia con respecto a otros años, en el sentido de que se advierte esa posibilidad de dedicar un mayor esfuerzo precisamente a estos sectores. Esto es lo que dicen las directrices. Señor Cruzado, ¿cuál es el resultado final, ¿no? Estábamos hablando en la mesa antes de la presión fiscal, si era alta, era elevada. Le voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Se paga o pagan suficientes impuestos las grandes fortunas, las grandes empresas en este país? Bueno, sin duda que no. La estadística de la agencia tributaria pues no deja margen para dudar sobre este aspecto, ¿no? Año tras año se publican los tipos efectivos que pagan las grandes corporaciones, aquellas empresas que tributan en grupo, como grupos consolidados, y vemos que el último dato pues no llega al 7% del tipo efectivo sobre sus beneficios, frente a más del doble en el que tributan las pymes, ¿no? Este dato, bueno, por parte de determinados sectores se viene diciendo hace tiempo que obedece a que se están incluyendo los beneficios mundiales y ahí no se incluyen el pago de impuestos a nivel mundial. Bueno, pues hace tan solo un par de semanas aproximadamente que la agencia tributaria ya nos ha dado este dato. Nos ha dado el dato de las empresas, de las matrices, de los grandes grupos españoles que trabajan y que facturan fuera de España, y vemos que desde luego hay muchas de estas empresas que no llegan a 150, muchas de ellas están tributando fuera de España y dentro de España un tipo que no supera el 6%. Con lo cual, claro, tenemos un gran problema con las grandes empresas, y en este sentido, bueno, pues hay que hacer un mayor esfuerzo en relación con Para esto, concluir, le decía, señor Cruzado, sí, le decía, para concluir, muchos dicen que si se suben los impuestos a las grandes empresas, estas se irían de España. ¿Esto puede pasar? ¿Esto es factible? ¿Es una opción? Bueno, es que si tomamos ese argumento como válido, pues tendríamos que, digamos, dejar sin tributación a estas grandes empresas. En tanto existan los paraísos fiscales, que por cierto están más bollantes que nunca, a pesar de, bueno, de esos anuncios que hace años ya se hacían por parte del G20. Lo cierto es que si queremos competir con países que tienen una tributación como Irlanda, con ese 12,5% en el impuesto de sociedades, con esos acuerdos con paraísos fiscales, con territorios donde estas empresas acaban tributando pues prácticamente cero, digamos que nos quedaríamos sin recaudación. Muy bien. Además, estaríamos incumpliendo el mandato de la Constitución, ¿no? Muy bien. Establece esos principios de igualdad, de capacidad económica y de progresividad. Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda, muchas gracias, muy buenas noches. Un placer, buenas noches. Bueno, Paco, hemos escuchado al portavoz de los técnicos de Hacienda, ha dicho las cosas muy claritas, ha dicho que las grandes empresas no pagan los impuestos suficientes y que la mayoría del fraude, o por lo menos el porcentaje de dinero que debería aflorar del fraude fiscal, la mayor parte viene de las grandes empresas. Sí, por distintos motivos. Digamos que hay efectivamente un fraude que puede ser tipificado como delictivo, pero hay también otro fraude que es estructural, es un fraude legal. Es decir, siempre hablamos de que el impuesto de sociedades se sitúa en el 30% y lo cierto es que no hay una sola región española donde las empresas paguen un 30% de impuesto de sociedades. Y si lo paga alguna es que no tiene un buen abogado o un buen contable que le diga cómo tiene que hacer para no pagarlo, ¿no? En Canarias ya sabemos cuál es el tipo de tributación que hay.
Y hace un momentito, antes de entrar al plató, estábamos hablando de lo que ocurre, por ejemplo, con las grandes empresas cinematográficas que están viniendo a trabajar en las islas. No pagan un puñetero impuesto, es que no pagan ni el IVA peninsular ni pagan el IGIC en Canarias, ¿no? Entonces, permanentemente hay un debate que es si se consigue, bajando la tributación, hacer que las empresas generen más empleo. Y yo creo que hay que intentar no equivocar las cosas. Lo que hay que procurar es establecer unos niveles retributivos razonables que sean de obligado cumplimiento para todo el mundo, ¿no? Porque Jesús, si no se producen situaciones de injusticia. Vamos a ver, Paco lo ponía sobre la mesa, hay grandes empresas que cotizan menos que pymes, por ejemplo. Claro, lo que dice Paco, una cosa es el fraude fiscal, te sales de la ley y no declaras los impuestos, y otra cosa es la elusión fiscal, te basas en la ley. Pero para esto se puede evitar. Bueno, estamos haciendo la vista gorda. No, yo creo que no, y de todas formas en Canarias es verdad que tenemos una tributación más favorable por una cuestión técnica, o sea, somos una isla y tenemos un coste en todo lo que consumimos, un coste de transporte, que por eso estamos dentro de un régimen fiscal favorable en España y que se ha luchado mucho por parte de toda la sociedad canaria para tener esas ventajas fiscales, porque realmente las necesitamos para desarrollar esta economía, ¿no? Entonces yo creo que hay determinados sectores que sí que es conviene apoyarlos y que efectivamente generan, y aparte cuanta más actividad económica se genere, más impuestos se van a obtener. Bueno, brevemente me han pedido la palabra para cerrar este tema, Juan, sí, Ana. Recordaba un dato de Javier Ruiz, que colaborador de este programa, jefe de economía del ACER, cómo sacaba que Netflix, por ejemplo, en España en 2018 pagó 3.146 Lo decía Carlos Cruzado, estas grandes empresas que cotizan. Claro, es que estamos también en la economía digital. En España sí pagara lo que debería de pagar, ¿no? Un mileurista paga más que Netflix. De todas maneras, hemos estado hablando de que están los dos tipos de fraude, el fraude legal, como lo llamaba Paco, y el fraude... La ilusión no es fraude, es ilusión. Bien, bueno, pero ahora por llamarlo de alguna manera, la ilusión de impuestos. Pero el hecho es que Cruzado ha hablado de los dos. Cruzado ha hablado de que las grandes empresas tributan la mitad de las pymes como media, y de aquí aún así hay un 70% del fraude fiscal que viene de las grandes empresas. Es decir, están cometiendo los dos. Yo creo que está bastante claro dónde hay que poner el foco. Venga, brevemente Jorge y Aida. Sí, yo creo que es un tema de sentido común. Si tú tienes un sitio donde te cobran menos y otro donde te cobran más, normalmente las grandes empresas que operan derivan sus beneficios al sitio donde pagan menos. Pero eso es de sentido común. Europa tiene un problema, que es unificar la fiscalidad de los países europeos, porque toda la casa de Tócame Roca, aquí cada uno tiene su propia fiscalidad. Paco decía antes una cosa, es cierta, las pymes son los únicos que pagan el 30% del impuesto de sociedades. El resto se acoge a ingeniería fiscal, que está permitida por la ley, claro, porque nadie está inventándose nada, por cierto, con grandes despachos de fiscalistas que vienen de haber pasado en muchos casos por Hacienda, y les asesoran cómo hacer las cosas y eluden impuestos, pero lo eluden legalmente. ¿Se están cambiando las normas? Sí, a los futbolistas, a los artistas les están crujiendo ahora con un cambio normativo. Va por época. Bien. Pero ¿qué ocurre? Que este país tiene que, uno, poner reglas claras, pero sobre todo dirigirse a Europa y decir, oye, vamos a jugar todos con la misma pelota. Venga. Y no uno con uno de balonmano y todo de fútbol. Eso es vital. Yo me quedo con una frase que decía Carlos Cruzado, que decía, los paraísos fiscales están más boyantes que nunca. ¿Sí? Y seguro que en un futuro no muy lejano se empieza a rascar un poquito y vuelven a salir casos de corrupción, los papeles de Panamá y una serie de cosas. Ahora lo que ahora parece legal, yo digo, en unos años, seguro que sale algo más. Y también hay que ver que la economía sumergida no va a ser una cosa fácil de luchar y también, o sea, es responsabilidad de todos. Bueno, seguiremos hablando de este asunto seguro, porque cada cierto tiempo pues tenemos alguna operación policial, algún fraude o aflora también, como decíamos, algún problema en alguna gran empresa. Cambiamos de asunto y entramos de lleno en la actualidad política. Ya saben que esta semana, después de esa ronda de consultas de Felipe VI, pues le encargaba a Pedro Sánchez formar gobierno. Ya saben que ese es el encargo, pero no sabemos si está más cerca o más lejos Pedro Sánchez de conseguir los apoyos de cara a una investidura. Siguen las negociaciones con Esquerra Republicana. No está muy claro si al final Esquerra va a asegurar esa abstención antes o después de Navidad. También Pedro Sánchez ha hablado de que quiere hablar con todos los presidentes autonómicos, entre otros Torra, el presidente catalán, y también va a abrir otra ronda de consultas Pedro Sánchez que va a incluir a Vox y a Bildu. Lo primero, lo de Esquerra. ¿Cómo ven el pacto PSOE-Esquerra, Jesús? ¿Está más cerca, más lejos? ¿Cómo lo ves? Yo creo que, como antiguamente, ¿no?, los matrimonios de conveniencia eran los más duraderos. Yo creo que se tienen que entender, porque no veo a Esquerra
en una situación de un gobierno que no sea de izquierdas, ¿no? Yo creo que lo tendrían mucho más crudo con un gobierno de derechas, ¿no? Aplicando el 155. Por lo tanto, el incentivo es grande para que se entiendan. Lo demás, claro, también es verdad que probablemente a muchos españoles, incluidos muchos votantes del PSOE, es un trago difícil de vender. Pero ¿ustedes creen que sigue habiendo un resquicio para otro tipo de conformación de gobierno con Ciudadanos y Partido Popular, o por lo menos en los apoyos de cara a una investidura? Yo creo que eso que se respalda mucho en muchas tertulias y a nivel mediático de forma mayoritaria, evitar el pacto con Esquerra y una especie de acuerdo de gran coalición sería un fraude electoral a los votantes del PP y a los votantes del PSOE, porque los votantes del PSOE votan contra el PP y los del PSP contra el PSOE. Eso es así, en este país siempre se vota contra alguien. Pero en este caso también, entonces tengo la impresión de que hay ciertos movimientos que lo que intentan sobre todo es frenar un gobierno de izquierda en España, y creo que es en la línea que lo decía Jesús, no exactamente por las mismas causas, pero se necesitan sobre todo por las elecciones catalanas. Hoy, precisamente hoy, Pedro Sánchez desde Bruselas pedía otra vez responsabilidad al Partido Popular. No sé si pidiendo una abstención o no, pero se está jugando también en esos términos, Paco. Se está jugando en todo. Yo sinceramente creo que lo que se está discutiendo en estos momentos no es si va a haber un gobierno de izquierdas o va a haber un gobierno de derechas, sino básicamente si va a haber un gobierno. Y un gobierno no es solo una investidura. Después de la investidura tiene que haber la posibilidad de gobernar. A mí que me explique alguien cómo va a poder gobernar el Partido Socialista, cómo va a poder aprobar unos presupuestos con los independentistas que van a estar permanentemente chantajeando y imponiendo determinado tipo de actuaciones y comportamientos que el Partido Socialista como Partido Nacional difícilmente puede asumir. Y esa es una de las claves de esta historia, es lo que realmente preocupa a Sánchez. Cuando Sánchez convoca elecciones, no lo hace para volver a gobernar con el mismo grupo de personas, con el mismo grupo de diputados que lo sacaron del poder cargándose los presupuestos. ¿Qué es lo que sucede? Que las cosas han salido mal. Y lo subieron al poder también. Sí, lo subieron al poder, efectivamente, eso habría que recordarlo, lo subieron al poder en un pacto que parecía que era imposible sostener y que luego se demostró que era imposible sostener. Mi criterio es que sí hay un acuerdo entre el Partido Socialista y las formaciones independentistas catalanas. No va a durar demasiado. Precisamente yo creo que esa es la razón de que se esté jugando a todo, como tú decías, que saben que por mucho que la investidura tenga lugar con determinados apoyos, luego hay mucho más recorrido por delante que no necesariamente tiene que pasar por los mismos respaldos. Entonces, bueno, pues me imagino que estarán intentando dejar puertas abiertas. Tenemos a para Esquerra, un recorrido más a la larga, que tiene que decidir, pero claro, si Esquerra decide, y decide de manera favorable para los intereses socialistas y de Pedro Sánchez, se empieza a abrir las negociaciones a otros partidos. Pero y aquí... no es verdad. El problema no es que decida Esquerra. Esquerra no va a decidir nada sola. Esquerra va a decidir con Junts per Cat y va a decidir con las CUP. Es decir, el problema aquí no es ideológico. Esto no es un problema entre las izquierdas. Y si me apuran también con Bildu, porque si no, no suma. Entre las izquierdas y las derechas. Esto no es un problema entre izquierdas y derechas. Esto es un problema entre partidos que discuten el modelo de Estado. Bueno, no el modelo de Estado, que discuten el Estado, que quieren crear un Estado independiente y soberano, tanto en Cataluña como en el País Vasco, y otros partidos que quieren gobernar España. Entonces, aquí la anomalía es que estamos esforzando, en fin, la coyuntura electoral o política, está forzando a Sánchez a buscar el único apoyo, el único camino que tiene es buscar el apoyo de partidos políticos que quieren destruir el gobierno de España, es decir, porque quieren crear partidos independientes. ¿Qué hace el señor Sánchez diciendo que va a llamar a Torra, que es el presidente de la Generalitat? O sea, ¿qué sentido tiene? El presidente de la Generalitat no interviene en estas conversaciones. El presidente de la Generalitat se lamentaba hace nada, un mes y medio, de que no le llamaba por teléfono. Es decir, estamos adentrándonos en un escenario muy peligroso. Yo decía lo de Esquerra porque, claro, todo el mundo mira a Esquerra para saber qué negociar, entre ellos Nueva Canarias y Coalición Canaria. ¿Qué va a ser, por ejemplo, Coalición Canaria? Porque Ana Oramas decía que veía el pacto con Esquerra prácticamente como un horror, pero hay otros movimientos dentro de Coalición Canaria que no lo ven tan mal. O sea, decía Coalición, yo creo que literal decía Ana Oramas, dice, ¿cómo vamos a darle como el voto pactar a unas personas que les trae el pairo al pairo España, ¿no? Pero al final también lo que yo estoy viendo es una falta de coherencia, y pensando ahora en el Senado, ¿no? Porque el grupo que ha constituido Coalición Canaria con los votos de Esquerra y Junts per Cat, o sea, en el Senado sí, pero en el Congreso no. Es que no entiendo absolutamente nada. Que, por cierto, noticia de hoy, de última hora, es que han tumbado esa opción
de dividir el grupo mixto, los servicios jurídicos del Parlamento. Ya saben que Coalición Canaria quería formar con otros grupos la España Plural. La España Plural, y después estaba la otra parte. Pues al final parece ser que no van a tener cabida en el Congreso, lo han tumbado por ahora. Pero bueno, volviendo a lo de Coalición Canaria y Nueva Canarias, ¿qué va a pasar, Juan? Yo veo complicado que voten en la misma línea. Da la impresión de que hay hay una división interna dentro de Coalición Canaria que sí estaría por el apoyo por lo menos a la investidura, y que está como resurgiendo en Tenerife la vieja ATI, que quiere volver a retomar el poder de Coalición Canaria. Creo que hay una crisis interna en Coalición Canaria, están fuera del poder después de 26 años y se está viendo ahora. El poder es un pegamento estupendo y no lo tiene. Jesús. Sí, bueno, está claro, ¿no? Después de 26 años, Coalición ha salido de las instituciones y están recomponiéndose, es lógico, ¿no? Y asistir, bueno, al final también es una cuestión de que es lo que comentábamos, ¿no? Que estamos en un modelo de Estado que al final tiene la sensación de lo que le quitan a Cataluña se lo dan a Canarias, lo que le dan a Canarias se lo quitan a Aragón, etcétera, 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 ¿no? Entonces este encaje entre los partidos, digamos, regionalistas y estos nacionalistas echados al monte, pues es difícil, ¿no? Yo creo que Coalición tiene una papeleta complicada, ¿no? En el hecho de decir, oye, podemos estar con Sánchez y más con un gobierno que hay en estos momentos del Pacto de las Flores de Izquierdas en Canarias para atraer lo máximo posible a Canarias, o realmente ponernos en una posición ideológica de centro-derecha que quizás casa más con el electorado, sobre todo de Coalición Canarias en Tenerife. Lo comentabas antes, Jorge, esa llamada que anunciaba Sánchez a todos los presidentes autonómicos, Paco. ¿Esto es una manera de Esto es un camelo, meter la llamada torra para hacerle el favor a Esquerra Republicana? Es absolutamente un camelo. No tiene ningún sentido. Jamás en la historia de las negociaciones para la investidura se ha llamado a los presidentes regionales. Es que no tiene ningún sentido. No están en el Congreso, no tienen nada que ver. Son poderes del Estado, pero no intervienen en la investidura. Por lo tanto, se trata sencillamente de camuflar el hecho de que se va a producir una llamada torra que se dijo que no se iba a producir. Y entonces vamos a llamar a todos. Pero es lo mismo que el anuncio realizado por el señor Sánchez. No, me voy a reunir con Vox. ¿Por qué se va a reunir con Vox? Porque necesita reunirse con Bildu. Y de esa manera justifica la reunión con Bildu, porque también la hace con Vox. Correcto. ¿Y por qué necesita reunirse con Bildu? Porque se nos olvida una cosa, que es que no basta con los votos de Esquerra Republicana. No basta con los votos de Esquerra Republicana, hacen falta también los de Bildu. Yo coincido. Y para conseguir los de Bildu, pues habrá que hablar con ellos, Juan, es lo menos que van a pedir. Que me he visto muy solo los últimos 6 meses diciendo que Pedro Sánchez no ha cedido ante los independentistas. Esto sí es una cesión a los independentistas, disfrazado de una reunión de todos los presidentes autonómicos, porque le han exigido que se vea con Torra. Es una cesión clara. Pero es que encima el partido de Quintorra ha dicho que no es suficiente la llamada. Estaban diciendo como eso. Pero la llamada de Quintorra es para darle algo a Esquerra Republicana. Pero de todas formas, decía José Luis Rodríguez Zapatero, que es el anterior presidente socialista antes de Pedro Sánchez, decía: estamos muy próximos, estamos a punto de terminar con el conflicto de Cataluña y así todo a través del diálogo. O sea, me van a decir que con 4 o 5 reuniones que han tenido se va a resolver el conflicto de Cataluña. Ahora, que es cuando en realidad se les necesita en el Congreso su voto para la investidura, eso no se podía haber hecho antes y no tener esa dependencia de grupos como Esquerra. Es que no sé si es que ha habido y con un todo poco este de cacao, dejación. vamos a hacer algunas porras. Con todo este cacao, ¿ustedes ven más cercana hoy una investidura de Pedro Sánchez? Jesús. Pues la verdad que no sabría qué decir. Yo no lo veo. Yo quizás estoy también por otras elecciones, porque esto está totalmente bloqueado, ¿no? O sea... No eres nada soy optimista. No soy optimista. ¿Aída? Yo lo que me toca antes la lotería que lleguemos a una investidura en los próximos tiempos. Sinceramente creo que la hipótesis de las elecciones es una hipótesis casi termonuclear, ¿no? Es el acabose, es el aceptar que la política española no tiene solución. Pero dicho eso, a mí me gustaría plantear que la investidura no se va a producir rápidamente. Vamos a tener una negociación larga, tensa, desagradable, en la que se van a producir concesiones inaceptables por parte probablemente de todo el mundo, también de Esquerra Republicana, pero al final es tal el nivel de deterioro de la imagen pública de la clase política que no sé exactamente dónde nos llevará. ¿Cuál es tu apuesta, Jorge? Yo creo que depende del precio. Si Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y las CUP son capaces de entender que pueden conseguir un pacto fiscal, un estatuto retocado, como el que se cargó el Constitucional, pues de alguna manera retocarlo y tal. Si dan un paso atrás en el precio,
el gobierno está en la investidura al alcance de la mano. Sí, sigue en el mismo camino que ahora y no tiene pinta de que vaya a cambiar, no puede haber investidura porque Sánchez no puede pagar el precio que le están pidiendo. Quiero decir, él a lo mejor lo querría pagar, pero su partido no se lo va a permitir. Ana, Juan. Tampoco pueden pagar el precio ninguno de unas nuevas elecciones. Yo creo que el terror es lo suficientemente grande como para que se esfuerce, aunque efectivamente, como dice Paco, yo creo que sí que va a ser una negociación larga. Pero lo que no se pueden permitir tampoco ninguno de los partidos que están ahora mismo en este juego es ser irrelevantes. Entonces, me imagino que acabará habiendo cesiones por todas partes. Lo que decía Jorge, no comparto nada. O sea, Sánchez es un diputado. Es que es un diputado. Ni Sánchez ni el gobierno de España pueden cambiar la Constitución. Que decir, no hay peligro de un precio de que el gobierno ceda y acepte el derecho de autodeterminación, porque hay que hacer una reforma y no tiene votos para la investidura, no la va a tener para una reforma de este calado. Entonces yo creo que se está metiendo un miedo en torno a este tema y creo que si Esquerra se está sentando y está haciendo la pantomima, a lo mejor su batalla es ganar las autonómicas y luchar por un nuevo estatuto, pero Esquerra tiene claro, y yo creo que todo el mundo, menos el 80% de los tertulianos de España, de que Sánchez no puede ceder a los objetivos que plantea de un Estado propio catalán, no tiene capacidad legal. Muy brevemente. Una sola observación, si se aprueba un estatuto, ¿qué se tiene que producir después? Un referéndum en Cataluña, ¿no? Sí, y ya se produjo en su día un 70%. Lo dejamos aquí. Por ahí van los tiros. Lo dejamos aquí. Vamos a ver quién se come el turrón, si hablamos de investidura, o si se lo comen antes o después de las Navidades. Eso también hay que verlo. Cambiamos de tema. Vamos a hablar de inmigración en los próximos minutos. En lo que va de año han llegado a Canarias unos 2.000 migrantes a través del mar, a través de pateras y cayucos. Esto representa un 57% más que en 2008. También es verdad que estamos hablando de cifras muy bajas y que no se acercan, ni en sueños, no se acercan a las cifras que vivimos en la crisis de los cayucos en el año 2006. Pero es que hay otras cifras. La organización Caminando Fronteras cifran alrededor de 228 los fallecidos en ese trayecto vía marítima entre África, entre el continente y el archipiélago. El tema migratorio que ha sido también tema esta semana en el Parlamento Regional. Ya saben que está en cuestión la capacidad que tiene Canarias para acoger a todos estos migrantes. Esta semana hubo un rifirrafe serio entre la portavoz del Partido Popular, María Estrella Navarro, y el presidente canario, Ángel Víctor Torres. Lo vemos. Canarias, señor Torres, vuelve a estar desbordada. Hasta tal punto nos ha sobrepasado la situación que hemos tenido que recurrir a hoteles para albergar a mujeres embarazadas, madres separadas de sus hijos e inmigrantes durmiendo en las calles de Santa Cruz de Tenerife tras salir de los CIE. Y yo lo que le vengo a pedir, señor Torres, es que reaccione, que se plante en Madrid. Miren, señor Torres, el drama de estas personas que se juegan la vida en el mar merece algo más que 2 tuits. Miren, señora Navarro, a mí me entristece sinceramente que se haga partidismo con esto. Esto solamente alienta la xenofobia y el racismo. Lo digo con sinceridad. ¿Sabe qué ocurrió en el año 2005-2006? Que sí que hubo una gran avalancha de inmigración con cayucos y pateras. ¿Y sabe lo que hicimos algunos alcaldes? Abrir los espacios sin tener competencia. Por ejemplo, yo. ¿Sabe quién gobernaba en Canarias, señora Australia? Ustedes. No hagamos partidismo. Bueno, precisamente hablando de llegada de migrantes a Canarias, han llegado a Arguineguín esos 45 migrantes que habían sido localizadas en una patera al sur de Mogán, en alta mar. Como decíamos, han llegado a Arguineguín y están siendo trasladados también aquellos que tienen algún problema a algún centro hospitalario de referencia a la isla de Gran Canaria. Bueno, rifirrafe entre María Estrella Navarro, Ángel Víctor Torres, una diciéndole a otro que faltan recursos, que hay que pedirlos a Madrid, el otro acusando a María Estrella Navarro de incitar a la xenofobia y al racismo. No sé cómo han visto este rifirrafe que esta semana ha sido muy comentado, Juan. El problema es el pasado, cuando ves a la presidenta del Partido Popular diciendo vaya al presidente del gobierno, váyase y plántese en Madrid. Uno no puede olvidar que, siendo alcalde, quien la puso ahí, José Manuel Soria de Las Palmas de Gran Canaria, con nocturnidad y alevosía, sin coordinación con servicios sociales, mandaba a los africanos en vuelos nocturnos a Madrid y esa era la solución que tenía. Y no puedo olvidar que en Canarias, ni con el PSOE en el Estado, ni con el PP en el Estado, se han creado infraestructuras para que se lleve adelante un plan de acogida. Jamás. Se han utilizado siempre instalaciones obsoletas, antiguas cárceles, antiguos aeropuertos, antiguos cuarteles, y no ha habido una política de acogida de inmigración en ningún caso. Pero entonces, ¿es un problema de medios o es un problema de aplicar ciertas políticas?
por un lado de recursos, y también que Canarias no sea la única que los ponga, que sea Canarias Frontera Sur, pero que sean todas las comunidades autónomas. Eso también, por supuesto. Yo creo que la solución de este problema no está en que una vez que lleguen aquí se les trate en centros más o menos, ¿no? Aunque, por supuesto, una vez que llegan aquí hay que darles una atención. El problema es que se está derivando un tráfico que antes era hacia la península y que, como hay más controles en las aguas, entonces se está derivando el tráfico a Canarias. Además, encima estamos asistiendo a otro fenómeno, que es el repunte otra vez de los magrebíes, ¿no? Que se ha dado la vuelta, ya vienen menos subsaharianos y vienen más magrebíes. Es lo que siempre hemos dicho, estamos en una isla y vivimos además del turismo. Esto es un drama, pero yo creo que hay que actuar en los países de origen, ¿no? Y fomentar las economías allí para que esta gente no se juegue la vida, se juegan la vida echándose al mar, ¿eh? No lo hacemos, vivimos esa crisis de los cayucos hace ya 13 años y aquí seguimos otra vez asistiendo a un repunte bastante importante y es que no hemos movido un dedo. Por eso lo digo. Está claro, sí, hay que actuar en lo que hablamos siempre, darles la caña. Pero no lo hemos hecho. Darle la caña y enseñarles a pescar también. Pero yo creo que robarles la caña también. La Unión Europea gasta en políticas de gran vecindad miles de millones que se invierten en el continente africano, probablemente mal, ¿no? Probablemente mal. Vamos a ver, la inmigración ilegal, en teoría no debería ser un problema. Cualquier persona que entre legalmente a un país, se le recoge, se le trata, se le atiende y se le devuelve a su país de origen, ¿no? El problema es cuando vienen menores, cuando no puedes identificar el país de origen de la persona que llega, entonces entramos ya en otro tipo de conflictos. Pero está claro que la inmigración es un negocio para algunos países y para algunas mafias que se benefician de ello, ¿no? Hay un libro precioso que se llama Viaje a un país de los blancos, de Osman Umar, el presidente de una ONG, que fue un inmigrante ilegal que llegó a Fuerteventura, ¿no? Y por cierto, me alumbró una cosa que no sabía, ¿no? Dice que cuando la gente llega al mar ya es un fracaso y que el mayor cementerio probablemente no es el Atlántico ni el Mediterráneo, que el mayor cementerio es el Sáhara. Él estaba en un grupo de 46 personas que atravesó el Sáhara, que fueron abandonados por los piratas que los llevaban y sobrevivieron 6. Vio el hundimiento de pateras, es decir, y esta persona dice que donde deberíamos invertir, lo decía Ana, es en conocimiento, en educación, que lo que hace falta es que los países africanos, el problema de la pobreza no es tan fuerte como el problema de la educación, que hay que invertir en educación, educar a los jóvenes y demostrarles que su país tiene la potencialidad para salir adelante. Al margen de la inversión en origen, problemas puntuales ahora mismo en Canarias. Por un lado, la polémica de los CIES, de los centros de internamiento de extranjeros. Por otro lado, por cierto, también a la hora de localizar las pateras que llegan y evitar desgracias, evitar dramas como el que hemos vivido hace muy poco en Lanzarote, el CIBE. ¿Qué pasa con el CIBE? Que es un cacharraje que lleva un montón de tiempo sin funcionar, que hay, creo que son 4 o 5 sistemas operativos, de los cuales 3 no funcionan. Estamos hablando de los radares que hay en las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Miren, lo que sucede realmente es que aquí, hace algunos años, en el año 2006, hubo una avalancha gigantesca de gente que pensó que este podía ser un buen lugar para dar el salto hacia Europa. Y se reaccionó, yo creo que se reaccionó con extraordinaria prontitud y con extraordinaria diligencia, haciendo lo que se podía hacer ante esa avalancha. Esta sociedad podía haberse cruzado de brazos, o podía haber hecho, como pedían algunos dirigentes políticos de Fuerteventura, liarse a tiros, llevar la armada y acabar, o poner la legión y acabar con los que llegaban. Y no, lo que se hizo fue atender, recoger a la gente que venía, tratarla, e intentar tener un comportamiento humanitario con ellos. Bien, afortunadamente esa situación se superó y dejó de llegar gracias a distintos procedimientos, como por ejemplo la negociación con los países de origen, los acuerdos con las mafias, que también se hicieron, los acuerdos con las policías que permitían que las mafias operaran. Todo ese tipo de cuestiones permitió que hubiera una reducción. Ahora se está produciendo un leve repunte. No debería ser dramático si no fuera porque está muriendo gente en el mar, porque lo que nos está llegando es algo que todavía se puede asumir. Se puede asumir. Lo que pasa es que estamos un poco enervados pensando en la posibilidad de que se repita lo del año 2006. Miren, yo solamente voy a decir una cosa. De aquí a final de este siglo va a haber 200 millones menos de habitantes en Europa y en África va a haber 3.000 millones de habitantes más de los que hay ahora. Va a ser imposible ponerle puertas al campo. Yo creo que lo que hay que hacer es establecer mecanismos regulatorios que permitan que la inmigración ilegal, por la vía de que gasten el dinero que le pagan a las mafias en obtener licencias o mecanismos de entrada que le puedan ayudar luego para asentarse, pueda entrar. Vamos a necesitar millones de emigrantes
para poder sostener nuestro sistema de pensión, nuestro sistema de seguridad social. Estos días conocíamos los datos de natalidad en España y en Canarias y sigue descendiendo el número de niños que nacen. 1,2 hijos por pareja. Aida, el dato más bajo desde el 41. hablaba antes, también al margen del CIBE, de la polémica de los CIES, de los Centros de Internamientos Extranjeros. ¿Qué va a pasar? Porque hay muchas organizaciones, muchos partidos políticos que creen que este no es el sistema. Y además que lo comparan, yo creo que acertadamente, con cárceles, porque bueno, mismo Barranco Seco era antiguamente una que se ha rehabilitado, se ha reabierto cárcel. hace muy poquito. Y está, yo creo que a medias también, por lo que denuncian los sindicatos policiales, no cumple con las medidas, tampoco hay efectivos suficientes y en muchas de las ocasiones pues están con una muda de ropa, sin asistencia de un abogado y un poco... Y ya no es eso, sino que a los 40 días te ves en la calle, como se ha visto esta semana en Santa Cruz de Tenerife, un grupo de 7 u 8 personas que están en el Parque Iberia y Clavijo, durmiendo a la intemperie y un poco sin saber. Y también, justo esta mañana que lo hemos visto, ¿no? Cáritas se hizo cargo de unos migrantes que vinieron a Maspalomas a finales de noviembre, 29 de noviembre concretamente, y se han visto que llaman a la delegación, le dicen ¿qué hacemos? No tenemos recursos, no podemos hacer nada, dándole largas, que se han plantado hoy en la delegación y le han dicho, mire, no podemos hacer más. De esta semana, el de Cáritas con la delegación, no el que hubo en el Es que yo creo que ya es una cosa que no es que es humanitariamente, es que ya es una cosa que no tienen medio. Lo que ha habido es el teatrillo. Brevemente, Juan, para cerrar. Tuve la oportunidad de estar con la Tele Canaria en Mauritania en 2006-2007 y cuando aquí se habla de mafia, entrevistamos a jóvenes que salían, que los habían devuelto y que volvían a salir, y para ellos las mafias eran los que gobernaban en su país, que no les dejaban vivir y que estaban haciendo negocios de minerales, de coltán, de petróleo, de diamantes. Mauritania estaba sacando petróleo cuando más gente salía de las costas de Nuadhibou. De esas mafias no se hablan del pescador que con un cayuco se busca la vida y hace un dinero. Un dato. Bueno, venga, para cerrar, Jorge, el control de fronteras pertenece al Estado, no está dado a las comunidades autónomas, eso para empezar. Y en segundo lugar, hablando de lo de Paco, es verdad, vamos a necesitar inmigrantes. Lo que pasa es que debemos hacerlos mirar, porque en Canarias tenemos 200.000 parados. Bueno. Si traemos 800.000 inmigrantes, tenemos 1 millón de parados. Con lo cual, ¿qué futuro les podemos dar a la gente? Cambiamos de asunto, porque también esta semana ha sido noticia que Canarias es una de las comunidades autónomas con más violencia filioparental. Esto significa... Wendy, que tenemos más casos de agresiones de hijos a padres en el archipiélago. ¿Tienes más datos de este asunto? Así es, Miguel Ángel. De hecho, ha aumentado. Como decía, la violencia que ejercen los hijos hacia sus padres no ha dejado de crecer, especialmente en Canarias. Pero ¿ante qué tipo de conductas estamos? Básicamente son 3. La agresividad física, la psicológica y también la económica que se ejerce contra cualquier miembro de la unidad familiar. Los procedimientos judiciales abiertos a menores por esta violencia filioparental en España sobrepasaron los 4.800 solo, ojo, en el año 2018. Y en Canarias está a la cabeza. Es la 4ª comunidad autónoma con mayor número de expedientes por este tipo de delitos. Según el perfil elaborado por la Fundación Amigo, la media de edad de estos hijos se sitúa en torno a los 15 años, mientras que sus padres rondan los 46 años. Otro de los datos significativos es que el 64% de los hijos tiene problemas añadidos como por ejemplo las adicciones y en el 41% de los casos han presenciado algún tipo de violencia. Estas conductas reiteradas de violencia de los hijos hacia sus progenitores va en aumento, pero ¿cuál es la motivación de estas agresiones? ¿Por qué lo hacen? Pues escuchen, los expertos aseguran que lo hacen pues como método para conseguir lo que se proponen, lo que quieren. A pesar de la gravedad de las cifras, solo se denuncian los casos más graves, es decir, entre un 10% y un 15% del total de las agresiones que realmente suceden. Por lo tanto, hay numerosos delitos cometidos por estos hijos que no llegan nunca a denunciarse. Un problema oculto al que hay que dar visibilidad, según señala la Fundación Amigo, Miguel Ángel, y nos quedamos precisamente con ese dato. Sí. Solo se denuncian los más graves y estamos hablando solo de un 10% y 15% de los delitos de estos casos. Es un porcentaje que llama bastante la atención, parece que es la punta del iceberg. Hablabas de ese informe de la Fundación Amigo, pues precisamente vamos a hablar con una de las colaboradoras, psicóloga de la Fundación Amigo, María José Ridaura, desde Valencia. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Decía Wendy que en ese informe se lee que solo se denuncian el 10 y el 15% de los casos. Entonces, ¿cuál es la magnitud de este problema, señora Ridaura?
Pues hablamos de un problema que es un problema social realmente importante. Incluso en algún momento, en los primeros años, donde bueno, las cifras fueron subiendo progresivamente, se llegó a hablar de pandemia. Es un problema lo suficientemente importante como para que el conjunto de la sociedad, cada uno como ciudadanos, nos sensibilicemos, conozcamos y nos concienciemos del problema, y también como profesionales que hablemos un lenguaje común, que conozcamos el problema, que seamos capaces de poderlo explicar y de hacer encuentros para formarnos y para seguir avanzando en la ayuda a estas familias que tanto sufren. En este sentido, Fundación Amigó, en colaboración con Sevifib, la Sociedad Española para el Estudio de Violencia Filioparental, ha organizado un congreso sobre violencia filioparental en Valencia para el próximo mes de mayo de 2020. Veíamos que la edad media de hijos que agreden a sus padres está en torno a 15 años, pero me imagino que el origen será anterior. ¿A qué edades se empiezan a ver pues, los primeros síntomas de que tenemos un problema en casa? Así es, mira, la cifra de los 15 años es cuando los padres solicitan ayuda, a veces a través de una denuncia o a veces poniéndose en contacto con otros recursos, como por ejemplo el programa Conviviendo, que es donde se han extraído los datos en Fundación Amigó. Pero eso es cuando los padres tienen conciencia del problema, pero cuando evaluamos los casos nos damos cuenta que el problema aparece muchísimo antes, y la edad de inicio es desde que son pequeños. Desde que son pequeños nos damos cuenta que se han reforzado conductas negativas para conseguir lo que quieren. Los niños han pedido cosas de manera agresiva y con conductas negativas, y los padres han ido cediendo. Lo que pasa es que es mucho más controlable un niño de 4, de 6 o de 10 años que un niño de 15, 16 o 17, tanto en la conducta como en las exigencias que hacen. Y según su experiencia personal, ¿por qué han crecido estos casos en los últimos años en España y también en Canarias? Pues mira, en parte eso sigue siendo un problema invisible, porque como bien apuntaba, y solo se denuncia entre el 10 y el 15% de los casos, pero antes no se denunciaban ninguno. Yo creo que una de las razones por las que cada vez han ido apareciendo más casos, además de que cada vez hay más, es que los padres poco a poco se han ido atreviendo a pedir ayuda y a denunciar. Y por otro lado también las ONGs y las administraciones públicas han ido dando respuesta a este problema. Al dar respuesta y a salir en los medios de comunicación, los padres se van animando a denunciar, además de que evidentemente el problema ha ido aumentando a lo largo de los años, aunque francamente es un problema que ha existido siempre. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos a la psicóloga con nosotros en directo. Creo que Aida Martínez quiere hacerle una pregunta. Buenas noches, señora Ridaura. Quería preguntarle si en la llegada de las nuevas tecnologías, que a lo mejor hace unos años pues no era tan frecuente, hace que estos niños adolescentes pues esa conducta se vea agravada. Sí, es una de las variables que influye. A veces las nuevas tecnologías les provocan aislamiento. Nosotros hemos tenido casos de chicos y de chicas, pero especialmente de chicos, que pasaban todo el tiempo encerrados en la habitación, incluso que les había cambiado el ciclo vigilia-sueño, vivían por la noche todo el día jugando, hablamos de 15, 16 horas. Esto altera mucho la personalidad, altera el humor, evidentemente provoca conflictos con las familias, y sí, hay una correlación alta entre violencia filioparental, entre maltratar a los padres y las nuevas tecnologías. Y también se observa cierta correlación, y es uno de los datos que ha aparecido en el estudio que ha hecho Fundación Amigó, entre haber sufrido acoso escolar, haber sido víctima de bullying y agredir a los padres. Parece paradójico, pero observamos correlación en las dos cosas, Curioso. bullying y tics. Curioso, es verdad. Ana Martínez también quiere hacerle una pregunta. Sí, buenas noches. Quería preguntarle si es posible, si han observado que exista algún tipo de relación entre esta tendencia a sobreproteger, a sobreconsentir a los hijos, a darles lo que quieren y a fin de cuentas a crear esos pequeños monstruos que luego pues se vuelven contra nosotros. Si hay algún componente de culpabilidad en el poco tiempo que pasamos con ellos, el poco tiempo que les dedicamos, la falta de conciliación. No sé si han observado este tipo de correlación en los estudios que han llevado a cabo.
Absolutamente, sí, o bien por exceso o bien por defecto, o porque se es excesivamente condescendientes o porque se es excesivamente autoritarios. Pero sí, en la mayoría de los casos, en más del 90% de los casos, observamos que en la base, aparte de muchas más variables, hay unas pautas de crianza inadecuadas. En algunos casos ha habido exceso de sí, pues eso, como tú apuntabas, ¿no? Padres y madres que apostamos por la parte personal, que apostamos por nuestra parte laboral, utilizamos a cuidadores secundarios para pasar mucho tiempo con nuestros hijos y con nuestras hijas. Cuando llegamos a casa, bueno, lo que queremos es no discutir, es no corregir, es compensar, y a veces compensamos o bien con cosas materiales o bien siendo condescendientes, y francamente esto pasa factura, porque al final los límites en la relación con los hijos son fundamentales porque educan y porque además a los niños y a las niñas les dan seguridad. María José Ridaura, psicóloga de la Fundación Amigó, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en El Enfoque. Muy buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Bueno, uno de los temas lo sacaba Ana, la sobreprotección. ¿Ustedes creen, Jesús, que estamos sobreprotegiendo a los menores, a los más pequeños, y esto a la larga es contraproducente? Yo creo que los sobreprotegemos incluso por la ley, ¿no? Porque yo recuerdo que yo tengo un hijo en edad adolescente que cuando era más pequeño me vino con esto, ¿no? De no, como soy menor no se me puede tocar, o sea, que ellos lo comentan, ¿no? Entre ellos, o sea, es una cosa que a mí me sorprendió muchísimo, porque en aquel momento tendría 12 o 13 años, o sea, que ellos además se saben que tienen ese derecho. Y luego también estamos hablando de los valores en la escuela, ¿no? En nuestra infancia, a una persona, a un maestro o algo, llevarle la contraria o alzarle la voz, y hoy es al contrario, ¿no? Que quizás incluso los padres a veces les quitamos mucha autoridad en la escuela a los maestros, ¿no? Cuando con ciertas conductas, sí, Pero hay pérdida de autoridad de elementos fundamentales, profesores, pérdida de autoridad de los padres, Jorge. Pérdida de jerarquía, pero yo no sé si esto es un problema de la vejez, que todas las sociedades lo han padecido. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que cuando analizamos hoy los problemas, yo no sé ustedes, pero a mí me da la sensación de que vivimos el apocalipsis, ¿no? Suicidios, ahogamientos, accidentes de tráfico, todo lo magnificamos de una manera... yo no sé, realmente... Yo me he estado leyendo los datos de violencia filioparental. No estamos en las tasas más altas de Europa. Es verdad que existe ese problema, ¿no? No está en los hogares ni muy altos ni muy bajos. La extracción social es clase media, clase media alta. Es verdad que hay una incidencia mayor en los monoparentales y en el caso de las madres, que lo padecen en un 80 y pico % frente a los padres. Pero, en fin, yo no sé, me da la sensación de que... Pero los casos se han crecido en los últimos años. Sí, no, vamos a ver. Yo creo que no estamos tan mal porque en realidad no se denuncia tanto, porque en realidad esto es como la punta del iceberg, es un problema que desde toda la vida, pero es invisible, porque es que al final tú te planteas como padre, ¿cómo voy a ir yo contra lo que más quiero? ¿Cómo voy a ir a denunciarlo? Por más que me pegue esto, es que es la vergüenza, es el sentimiento de culpa de decir, ¿cómo voy a acusar a mi hijo, ¿no? Pero yo creo que todo está en conexión. Probablemente, ¿qué estamos observando? Que la juventud, cuando hablamos de violencia machista, replica comportamientos machistas que pensábamos desterrados en las nuevas generaciones. Estamos viendo que estamos en un mundo en Internet donde la pornografía es de fácil acceso. Hay un cambio de paradigma en un montón de cosas, pero que nos afecta a todos, pero tecnológico, de transporte, de vida. Pues claro, a los chavales les tiene que estar afectando, ¿no? De alguna manera. Yo creo que hemos visto en los colegios los problemas que plantean los profesores, que son agredidos por los alumnos y a veces por los padres. Hemos visto broncas en los partidos de fútbol donde los padres se pegan a piñazos y los chiquillos en el campo también. Brevemente, partimos de la base que muchas veces esa dejación por parte de las familias que piensan que la educación no tiene que dar el colegio. Yo creo que los valores empiezan en tu casa y te los refuerzan en el colegio. Si dejamos todo a la educación en el colegio es que es imposible, con clases que están masificadas. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que está comentando Aida, pero en cualquier caso... También comparto la idea de que no estamos ante el apocalipsis, es decir, los comportamientos de la inmensa mayoría de los chicos en su casa son comportamientos respetuosos con sus padres, con los conflictos tradicionales, que es cierto que han ido aumentando porque se ha producido en los últimos años una crisis fortísima de lo que es la autoridad y de lo que son las jerarquías, de lo que son las disciplinas en líneas generales. Pero bueno, es una tendencia que se está estableciendo. También hay más violencia, digamos, social de la que existía antes, pero al mismo tiempo las dos cosas tienen un correlato. Hay más crisis de las jerarquías y la autoridad porque hay más libertad.
porque antes se podía ejercer de una manera absolutamente autoritaria la jerarquía y la autoridad. Y hay más violencia, digamos, social, porque hay menos violencia de estados contra estados, menos guerras, menos conflictos salvajes, menos capacidad de aplicar la pena de muerte. Es decir, las sociedades mutan, pero los comportamientos de los seres humanos siguen siendo muy parecidos. Y por algún lado acabamos siempre cogiendo. Tenemos una edad similar, en los colegios nosotros había castigos físicos. Por supuesto que lo sabía. Pero ustedes abogan porque pero no, pero te digo, yo la noticia más sorprendente que he leído, recuerdo una señora, no sé si fue en Andalucía, que fue condenada por darle una colleja a su hijo, que lo denunció, no sé si el chiquillo o alguien que lo vio. Es decir, quiero decir, vivimos una sociedad que, decía Paco, es verdad, tiene mayores cotas de libertad y más garantistas, e intenta garantizarlo todo y protegerlo todo. Y eso tiene su baja y su en vez. Yo creo que se mezclan, o las causas son los dos extremos, por un lado la sobreprotección, pero por otro también que se pasa más de ellos porque se puede conciliar menos por las condiciones laborales más precarias, y eso influye. Pero yo sinceramente, claro, unos padres también y de adolescentes, y tienes conflictos con ellos y discuten mucho, pero yo todos los días lo que estoy viendo en los periódicos son, por ejemplo, los niños como víctimas de abusos sexuales y como víctimas de agresiones sexuales, y eso es un tema que está ahí. Y que en otro caso los padres más que menos tenemos, digamos, más mecanismos de protección, los realmente débiles, y los derechos, se violan más derechos de los niños que padres víctimas de violencia, creo yo. Pero el problema es lo que refleja eso para el adulto, que ese niño será en el futuro. O sea, está claro que la crianza no está siendo la adecuada y que el comportamiento del niño hay que tomar medidas. Y la reacción a según qué estímulos y sus mecanismos para conseguir los niveles de frustración son bajísimos. En fin, una serie de historias que demuestran que esa crianza no está siendo como debe ser. Yo creo que hay que mirar quién pegó primero. Somos una sociedad que ha dado un pendulazo muy fuerte hacia la permisividad. Y por otro lado, no creo que todo se resuelva responsabilizando globalmente a la sociedad de los males que tenemos. Yo creo que también hay una actitud bastante gandula por parte de una parte muy importante de los padres que prefieren enchufar al chiquillo en la Play y ocuparse de ver ellos un partido de fútbol, ahora que hay 3 televisiones en las casas, ¿no? O sencillamente estar hablando con el móvil, con un colega, con un amigo o con lo que sea, ¿no? Al final, las sociedades se van desarrollando en función de lo que ponemos en ellas. Hay más individualismo. Y esta es una sociedad mucho más individualista, mucho más egoísta, mucho más insolidaria, y una sociedad que ha destruido lo que es la vida familiar, que esperamos. Pues esto es lo que nos tenía que pasar. Yo no veo que haya nada... Hay una frase que leí hace un tiempo de Emilio Calatayud, el juez de menores de Granada, que es bastante, las sentencias son como bastante sonadas, y decía algo así como los padres no pueden ser amigos de sus hijos porque si no esos hijos se quedan huérfanos, ¿no? Y entonces, al final, tiene que ser la figura de autoridad desde el respeto, desde el amor, pero tienen que ver a alguien que realmente está para mostrarles el camino que un día ya volarán y trazarán ellos solos, ¿no? La autoridad está investida de poder, y cuando tú le retiras determinado tipo de poderes a la autoridad, la conviertes en una autoridad vacía de contenido. Yo creo que es más importante la autoritas, ¿no? Pero Paco, yo creo que ha tocado con el dedito en la clave. Es decir, nos pasamos la vida hablando de la responsabilidad colectiva, ¿no? Pero es que la responsabilidad colectiva, como la playa, es la suma de los granitos de arena. La responsabilidad colectiva, la sociedad somos todos. Y cada uno tiene una responsabilidad que asumir. Y chicos, si tú eres un desastre y no te has molestado en educar a tus hijos y no te has molestado en atenderles y no te has molestado en corregirles, al final tienes lo que has cultivado, ¿no? Lo tenemos que dejar aquí. Jesús, te debo un turno de palabra. A ver si la próxima semana o la siguiente empezamos por ti. Bueno, lo dejamos aquí esta noche en El Enfoque. Volvemos el próximo jueves a partir de las 9:30, como siempre, aquí en Televisión Canaria. Muy buenas noches.